Shen Yanxiao en este momento simplemente no pudo atender a lo que estos dos sinvergüenzas habían hablado mientras un segmento tras otro de una escena extraña pero familiar inundaba su mente ahora. Esos recuerdos que no le pertenecían en absoluto llegaron como una ola. Si no hubiera resistido con fuerza el impulso de las náuseas, probablemente la habrían acostado nuevamente. Los recuerdos que deberían haber pertenecido a otra persona desde la edad de un bebé que imitaba los llantos de un adulto hasta una pequeña niña de 13 años. Una pantalla tras otra de escenas desordenadas no solo se había formado en el registro del crecimiento de la niña hasta los 13 años, sino que también había revelado a Shen Yanxiao a un mundo completamente desconocido. Este mundo era completamente diferente de la sociedad de la era moderna, porque todo este mundo estaba en medio de una fusión de la civilización de los tiempos antiguos tanto del este como del oeste, donde estaba inundado de fantástico doui y magia mística. Incluso solo en un cuento aparecerá un dragón gigantesco, ya que también existía tal existencia dentro de este extraño mundo. Siendo una piadosa ladrona del siglo XXIV, Shen Yanxiao simplemente no se atrevió a creer que ya debería estar muerta, pero inesperadamente tuvo un renacimiento de un misterio insondable en el cuerpo de este pequeño mocoso. Aún más, Shen Yanxiao no sabía si reír o llorar ya que este pequeño bastardo inesperadamente tenía el mismo nombre que ella. Su paradero a partir de ahora estaba en este pedazo de tierra llamado continente Guangmin, Radiance. El área en la que se encontraba era la nación del Imperio Longxuan, que estaba dentro del Imperio Guangmin. En cuanto al cuerpo anfitrión que ella había poseído, era precisamente uno de los 5 grandes clanes del Imperio Longxuan, la séptima joven del clan Vermilion Beard. En teoría, debería ser la identidad de una multitud de personas que adoran a esa persona, pero por el discurso de los dos sinvergüenzas de hace un momento, el cuerpo anfitrión que ella había poseído era un pedazo de basura inútil fiel a su nombre. Capítulo 2. Siendo uno mismo parte del clan Vermilion Beard, sin embargo, el cuerpo no pudo cultivar ninguno de ellos, el doui y la magia. No solo la fuerza del cuerpo era débil y lamentable, e incluso el cerebro no funcionaba demasiado bien. Sin duda, el cuerpo ya tenía 13 años, pero el coeficiente intelectual apenas superaba la fase de un niño de 4 años. La llamaban la desgracia del clan Vermilion Beard, la séptima joven de mala calidad. En cuanto a las dos personas que están parada frente a su cama, también eran de las generaciones más jóvenes del clan Vermilion Beard. Era solo que eran diferentes de ella, que era una basura, mientras que sus hermanas eran mayores y talentosas. Las dos personas mejoraron respectivamente en las áreas de doui y magia y ambos son llamados así porque fueron aclamados como las futuras estrellas en ascenso del clan Vermilion Beard. En cuanto a ellos dos, además de mejorar su doui y su magia, precisamente intimidarla a la basura era lo que más les había gustado. La razón por la que Shen Yanxiao estaba acostado en esta cama y también lleno de cicatrices fue gracias a los dos hermanos. Confiando en el retraso mental de Shen Yanxiao, la habían incitado a infiltrarse en la mazmorra llena de bestias mágicas encarceladas. Como resultado, Shen Yanxiao fue herido por la bestia mágica encarcelada en el calabozo. Si no fuera por el guardián del calabozo que había notado una anomalía, era muy probable que ya hubiera perdido la vida en la boca de una bestia mágica. Por fin, después de asimilar limpiamente los recuerdos de la otra persona, recién ahora Shen Yanxiao tuvo tiempo de lidiar con este par de hermanos sinvergüenzas. Sin embargo, estaba muy claro que en este momento, los dos estaban preocupados por la investigación que fue realizada sobre este asunto por el jefe del clan Vermilion Beard, quien también era su abuelo. Justo cuando la amenazaban con no exponerlos a los dos, simplemente no se dieron cuenta de que la estúpida mirada original se había reemplazado hacía mucho tiempo por un solo golpe de mirada aguda. Será mejor que escuches obedientemente nuestras palabras y no nos provoques para no hacernos felices o de lo contrario deberías conocer las consecuencias. Shen Jiayi frunció los labios mientras miraba a esta idiota que nominalmente era su hermana menor. Si no fuera por la preocupación de que la cuestión de atravesar personalmente la mazmorra la hubiera afectado, no estaría dispuesta a desperdiciar sus palabras con este idiota. Shen Yanxiao arqueó las cejas y con un leve movimiento en sus pensamientos, inmediatamente ejerció moderación su mirada aguda. Luego expuso una mirada tonta y en blanco. Después de parpadear y echar un vistazo a Shen Jiayi, asintió tímidamente con la cabeza.
Hermana mayor, ya te dije que este idiota simplemente no sabe nada. Incluso si ella dijera que somos nosotros, el abuelo no creería en absoluto las palabras de un idiota. Entonces, ¿por qué estás aquí diciendo tonterías con este idiota? Sen Jiabei, el hermano menor de los gemelos, resopló con impaciencia. Sen Jiayi, que aún no había respondido a la pregunta de su hermano menor, evaluó a Sen Yanxiao, que estaba plagado de heridas. Después de estar seguro de que Sen Yanxiao seguía siendo el mismo cuando Sen Yanxiao todavía escuchaba y obedecía sus palabras como antes, solo Sen Jiayi se sintió tranquilo. Sen Jiayi luego sacó a su hermano de la habitación. En cuanto a la lesión de Sen Yanxiao, ¿las heridas que tenía no tuvieron nada que ver con ellas? Incluso si ella muriera en el calabozo, con respecto a ellos, era simplemente una monstruosidad menos de basura en el clan. Si no fuera por el temor de que surgiera algún problema cuando su abuelo preguntara, seguramente no estarían dispuestos a decir tantas palabras hacia una basura. Hasta que los dos hermanos abandonaron la habitación, de repente, fue como si el tímido Sen Yanxiao se hubiera transformado en otra persona. Con un sonido de zumbido, saltó de la cama. El inmenso movimiento había causado dolor en la herida alrededor de su cintura. Sen Yanxiao apretó los dientes mientras examinaba el estado de sus heridas en su nuevo cuerpo. Ella se burló por dentro. Dado que los cielos le habían dado una oportunidad de renacer, ella sobreviviría de forma natural y cuidadosa con esta nueva identidad. Sin embargo, de acuerdo con el estado actual de las condiciones, parecía que había demasiados problemas con esta nueva identidad porque, naturalmente, no podía continuar con el sustento de la anterior, Sen Yanxiao. ¿Basura? ¿Estúpido? Estas dos declaraciones nunca podrían formar parte de ella. Capítulo 3. Basado en sus nuevos recuerdos, Sen Yanxiao sabía que el padre del cuerpo que ella había poseído era el pequeño hijo del jefe titular del clan Vermilion Beard. Era solo que tan pronto como Sen Yanxiao había cumplido recientemente un mes de edad, sus padres fueron asesinados cuando estaban afuera. De la familia compuesta por 3 de ellos, la única que había sobrevivido en ese momento era ella, que todavía se encontraba en su estado de infancia. Aunque todos en el clan Vermilion Beard no la respetaban por completo como basura, su abuelo, Sen Feng, también era el jefe titular del clan Vermilion Beard. Sin embargo, se había preocupado por el sentimiento y el rostro de su hijo. Tenía a alguien que se ocupaba de la comida y las bebidas de Sen Yanxiao y de su vida cotidiana, pero solo se limitaba a esto. En lo que respecta a un gran clan, se puede decir que una basura tanto en alfabetización como en artes marciales no tiene ningún valor para utilizar en la medida en que su existencia misma era precisamente una vergüenza para el clan Vermilion Beard. Incluso para el banquete anual del clan, ella no tenía ninguna calificación para participar. Con respecto a la acusación de esta vez de traspasar la mazmorra, era muy probable que Sen Yanxiao, incluso si no muriera, todavía le arrancarían el cuero cabelludo. Si no fuera por el origen de su padre, era muy probable que Sen Feng simplemente no estuviera dispuesto a reconocerla como su nieta. Se puede decir que a partir de ahora, Sen Yanxiao simplemente no tenía ningún respaldo. Esta situación no es más que tranquilizadora. Sen Yanxiao estaba sonriendo mientras se sentaba en la silla y luego analizaba el entorno actual en el que vive. Esto fue simplemente terrible hasta el final por un desperdicio, sin embargo, no tuvo ningún patrocinador. Sin embargo, todavía no se ha considerado desastroso. Una voz extremadamente magnética surgió de repente en el borde de los oídos de Sen Yanxiao. Sen Yanxiao se levantó precipitadamente y apresuradamente y observó con cautela todo a su alrededor. Aunque se puede decir que este cuerpo no tenía fuerza alguna, en su vida anterior, Sen Yanxiao sigue siendo una ladrona piadosa cuyo nombre había sacudido a toda la tierra. Cualquiera que sea el olor de la persona, definitivamente no podrá escapar de su percepción. Sin embargo, dentro de una habitación tan grande, había detectado la más mínima cantidad del olor de alguien. En ese caso, ¿de dónde vino esta voz? Ya que te atreves a decir eso, ¿por qué no te atreves a mostrarte? Sen Yanxiao entrecerró los ojos mientras miraba a su alrededor. ¿Mostrarme? Esa voz había sonado una vez más con un indicio de fría intención. Niña, no es necesario que me busques porque no estoy en otro lado sino que estoy dentro de tu cuerpo.
¿Dentro de su cuerpo? Shen Yanxiao dejó de mirar fijamente. Originalmente pensé que estarías confundido por el resto de tu vida, pero no esperaba que inesperadamente cambiaras y te volvieras inteligente. Las cosas del mundo juegan con los humanos. Parece que los cielos realmente quieren darnos una oportunidad. La voz que era fría como un punto de congelación había surgido una vez más a los lados de los oídos de Shen Yanxiao. Sin embargo, esta vez, pudo percibir claramente que esta voz realmente no provenía de este mundo sino más bien, de su cerebro. ¿Qué clase de humano eres? Shen Yanxiao pudo aceptar el asunto relacionado con su renacimiento, pero por esta repentina llegada de esta voz, realmente la había hecho demasiado difícil para convencerla. ¿Humano? En este mundo, no existe ningún ser humano que pueda dirigirse a mí como tal porque están más dispuestos a llamarme diablo. ¿Demonio? Shen Yanxiao frunció el ceño. Chica, ¿qué tal si hablamos de un acuerdo comercial? ¿Qué transacción? Aunque Shen Yanxiao no pudo descubrir la identidad de la contraparte, ya tenía claro que este bastardo que se llamaba a sí mismo demonio realmente debería residir dentro de su cuerpo. Me ayudarás a reaparecer en el mundo humano y te ayudaré a desatar el sello que te permitirá obtener el poder que por derecho te corresponde. ¿Sello? Cuanto más escuchaba Shen Yanxiao, más confusa se volvía. Enróllate la manga de tu brazo derecho. Al obedecer la voz, Shen Yanxiao se arremangó. En la parte superior de su brazo derecho, había una marca del tamaño de la palma de la mano en la piel donde su color de piel es ligeramente más oscuro en comparación con los demás. Anteriormente, había examinado el cuerpo que poseía pero no había notado la sutil disparidad. ¿Este es el sello? Maldita sea. ¿Qué secreto tenía este pequeño cuerpo bastardo? Capítulo 4. Esta es la luna de bloqueo de 7 estrellas, donde hay 7 capas de sello que sellan todos tus poderes, lo que te ha reducido a un agente común y también a ser ridiculizado como basura. Si estás dispuesto a ayudarme, te ayudaré a deshacer los sellos. Shen Yanxiao miró algo que era muy difícil de percibir para otras personas que estaba en la parte superior de su brazo. Mientras reflexionaba sobre la confiabilidad de las palabras del diablo, la comisura de su boca se curvó en una sonrisa diabólica. Antes de continuar con la discusión de los detalles, ¿no deberías dar un toque de sinceridad para hacerme saber cuáles son las circunstancias de mi futura alianza? Además, ¿por qué puedes aparecer dentro de mi cuerpo? Dentro del mundo entero, era muy probable que hubiera algunas personas similares a Shen Yanxiao que se atreverían a negociar con el diablo que existe en su cuerpo después de su renacimiento. Después de un momento de silencio, el sonido frío volvió a hacer eco. En cuanto a la fuerza que tienes ahora, todavía no tienes las calificaciones para saber mi nombre y puedes llamarme temporalmente como Xiu. En cuanto a por qué estoy dentro de tu cuerpo, tendrás que esperar hasta que hayas deshecho las 7 capas de sellos. Solo entonces te informaré, porque a partir de ahora eres demasiado insignificante y saber demasiado solo provocará una gran calamidad. Shen Yanxiao sonrió porque se podría decir que, aparte del nombre incompleto, Xiu no obtuvo ninguna información útil. Esa no es la manera de negociar. ¿Cómo sabré que después de haberte ayudado a regresar al mundo humano, te desharás o no rápidamente de mí más tarde? El poder era algo bueno, especialmente para su situación actual. Sin embargo, antes de que aún tuviera que aclarar algunos asuntos, no permitiría que se ocultaran peligros futuros inesperados. Al ser un ladrón piadoso de primer nivel, cualquier peligro potencial también se calcularía en su interior. Solo después de resolver todos los peligros, ese golpe ciertamente dará en el blanco y el objetivo se alcanzará tácitamente. Después de permanecer en silencio por un momento, Xiu habló, matarte equivale a matarme a mí mismo. A partir de ahora, me estoy uniendo y existiendo dentro de tu cuerpo. En caso de que estés muerto, mi alma también volará y se dispersará. Esta información no es mala. Shen Yanxiao estaba radiante mientras continuaba adquiriendo información de manera fraudulenta. Entonces, después de que hayas obtenido tu libertad, ¿significará que podrás sentirte aliviado al eliminarme? Nunca te mataré. ¿Oh? ¿Por qué? Shen Yanxiao abrió la boca mientras sonreía felizmente mientras preguntaba. Sin embargo,
Había una completa diferencia entre sus ingenuas sonrisas y la agudeza de sus ojos. Durante el tiempo en que elija quedarme en tu cuerpo, ya acordamos y firmamos un acuerdo de alma en el que perderé el 90% de mi alma si te matara. La voz de Xiu era como las olas intranquilas. Sufrir un daño del 90%. Shen Yanxiao realmente quería aplaudir. Aunque todavía no estaba claro por qué Xiu podía unirse y existir dentro de su cuerpo, ahora podía estar segura de que Xiu no haría ningún movimiento independientemente de cualquier situación porque todo era como él había dicho. Porque matarla equivalía a suicidarse. Ahora, desharé la primera capa de tu sello y una vez más recibirás el poder de aprender Doui y magia. Este será mi primer regalo para ti como alianza contigo. Acompañando la voz helada de Xiu resonando dentro del cerebro de Shen Yanxiao de repente sintió un estallido de dolor agudo llegar a su brazo derecho. El dolor agudo era similar a enormes olas que rompían la tierra y barrían a medida que llegaban. Incluso antes de que tuviera tiempo de abrir la boca para preguntar aún más, todo su ser ya se estaba hundiendo en la oscuridad una vez más. Durante el momento en que Shen Yanxiao volvió a despertar, una persona anciana y benévola apareció ante sus ojos. La séptima joven se había despertado. El anciano sonrió mientras decía. Shen Yanxiao frunció levemente el ceño. Junto con la búsqueda en su memoria, descubrió que este anciano ante sus ojos era el médico del clan Vermillon Bird, Shen Yu. Capítulo 5. Como resultado del anterior, Shen Yanxiao, quien fue frecuentemente intimidado por el hermano y la hermana, ella fue frecuentemente intimidada hasta que quedó plagada de cicatrices y podría ser considerada como una vieja paciente de Shen Yu. Si se dijera que si todavía había alguna persona que no hubiera criticado mucho a Shen Yanxiao, entonces Shen Yu podría contarse como uno de ellos. Tío Yu. Shen Yanxiao parpadeó confusamente hacia Shen Yu mientras había astucia escondida dentro de sus ojos. Al mirar a la tonta séptima joven ante sus ojos, Shen Yu se sentía bastante impotente en su corazón. En su rostro, sin embargo, todavía mostraba una expresión amable y sonriente. Luego dijo, séptima jovencita, tu postura aún es débil. Durante este periodo de tiempo hay que descansar adecuadamente. El tío te ha traído tu pastel de Osmanthus fragrans favorito. Como secuaz del clan Vermillon Bird, Shen Yu era un médico brillante con experiencia médica y también fue recibido con gran respeto por Shen Feng. Shen Yu era un médico que había hecho grandes esfuerzos para profundizar en el campo de la medicina y nunca antes había tomado esposa y tenido un hijo. En cuanto a Shen Yanxiao, a quien había atendido con frecuencia, Shen Yu ya la trataba como a su nieta. Aunque en realidad no era pariente del clan Shen, tenía la intención de cuidar de Shen Yanxiao. Pero sin la orden de Shen Feng, no puede entrometerse mucho. Shen Yanxiao sonrió feliz mientras tomaba el pastel de Osmanthus fragrans y era como si toda la llaga en su cuerpo no pudiera compararse con los postres ante sus ojos. Hablando de eso, fue lamentable que a pesar de que a Shen Yanxiao se le proporcionaron las necesidades básicas, todas las cosas que ella comía o usaba solo eran similares a las de los sirvientes más inferiores del clan Vermillon Bird. Tanto es así que, bajo Shen Jiayi y Shen Jiabei, quienes deliberadamente le habían puesto las cosas difíciles, con frecuencia se vería afectada por la pobreza. Ni siquiera fue necesario decir nada sobre los postres, que eran artículos de lujo. Al observar la apariencia de ese pequeño bastardo que aún había llegado a la edad adulta y se regocijaba incesantemente mientras sostenía el pastel de Osmanthus fragrans, Shen Yu suspiró secretamente en su corazón. Sabía que, basándose en la inteligencia de Shen Yanxiao, simplemente no podía entender palabras demasiado complicadas. Por lo tanto, no había nada de qué preocuparse al repetir sus palabras. Séptima jovencita, esta vez el maestro está realmente enojado y el tío tampoco puede ayudarte en nada. Durante este periodo de tiempo, podrás sentirse aliviado mientras se recupera. De todos modos, el tío intentará postergar las cosas por ti y no permitirá que esta débil postura tuya sufra prematuramente el castigo del maestro. Sin pestañear, Shen Yanxiao continuó mordisqueando los postres, pero sus oídos seguían escuchando sin perder ninguna palabra cuando Shen Yu hablaba solo. La mazmorra del clan Vermillon Bird donde se criaban bestias mágicas era un área prohibida con respecto a la generación de sus nietos. Dejándola a un lado,
incluso Shen Jiayi y Shen Jiabei no tenían las calificaciones para ingresar. Su invasión anterior al área prohibida ya había enfurecido el prestigio de Shen Feng. Antes de eso, los dos pequeños bastardos le mencionaron a Shen Feng que él debía ser responsable de preguntarle sobre ese asunto. Sin embargo, en cuanto a las circunstancias con las que se había topado el anterior, Shen Yanxiao, en el calabozo, Shen Yanxiao lo ignoraba por completo. Por el recuerdo que había heredado, era completamente caótico. Aparte de la oscuridad y también del miedo infinito, no obtuvo más información. Shen Yanxiao fue muy claro en que a Shen Feng ciertamente no le importaría a ella, la vergüenza del pájaro bermellón, sobre los peligros que había encontrado en el calabozo, pero a él le importaba más si su reprimenda sería ignorada por los demás. Lucely, Shen Yu había planeado ayudarla a ganar tiempo. Solo por la conducta desinteresada de Shen Yu, este amable anciano ya había cambiado de opinión e hizo que Shen Yanxiao lo etiquetara como una buena persona, en su mente. Shen Yu se había sentado una vez más junto a la cama de Shen Yanxiao por un momento y él seguía insistiendo en algunas tonterías, ya que no tenía mucho sentido hablar demasiado. Después de todo, a los ojos de Shen Yu, el pequeño bastardo ante sus ojos todavía era una joven lamentable con el intelecto de un niño de 4 años. Después de estar seguro de que no había demasiados problemas con la postura de Shen Yanxiao, solo Shen Yu salió de la habitación. Justo cuando Shen Yu salió de la habitación, Shen Yanxiao salió de su cama. Examinó con impaciencia las condiciones de su cuerpo. En su cerebro, recordaba claramente que un cuarto de hora antes de perder el conocimiento, Xiu ya la había ayudado a deshacer la primera capa del sello y también le había dicho que Shen Yanxiao ya había obtenido las calificaciones para practicar Doui y magia. Capítulo 6. El lugar con un sello del tamaño de la palma de su mano en su brazo derecho claramente tenía una huella escarlata adicional. Esta marca roja, que apenas era del tamaño de un cuarto de la uña del meñique, había indicado sin embargo que la primera capa de su sello se había deshecho. ¿Yo puedo cultivarme en Doui o magia? Xiu no lo dijo claramente. Aunque ignoraba por completo el origen de Xiu, Shen Yanxiao había percibido claramente lo formidable que era ese diablo. Era una lástima que ella ignorara completamente todo en este mundo y ni siquiera había necesidad de mencionar el cultivo de Doui o magia. Si te gusta, cultivar ambos lados es aceptable. La voz fría que pertenecía a Xiu había surgido una vez más dentro del cerebro de Shen Yanxiao. Shen Yanxiao frunció el ceño mientras reflexionaba sobre el significado detrás de la frase de Xiu. Era posible que las palabras anteriores de Xiu realmente no le indicaban que podía cultivar y elegir uno entre los dos, sino que podía aprender a ambos. ¿Cómo es que esto no es una bendición? A través de los recuerdos del cuerpo que poseía, Shen Yanxiao sabía vagamente que había dos subdivisiones de circunstancias para las personas en este mundo. El único tipo de personas que eran los candidatos normales en el cultivo de Doui eran aquellos que tenían un físico robusto, tendones y venas tenaces, y también la capacidad de condensar exitosamente Doui en la ubicación de su dantian. En cuanto al otro tipo de personas, la norma en el estudio de la magia era que la condición del cuerpo era normalmente ordinaria, pero tenía una fuerza espiritual formidable y también era capaz de manipular la fuerza espiritual que impulsaba todo tipo de elementos en el mundo. Los cielos son justos, ya que si te hubieran dado un físico robusto, no te darían una fuerza espiritual formidable. Por lo tanto, viéndolo ampliamente desde todo el continente Guangmin, desde hace cientos de años, nunca ha habido nadie que pudiera obtener una situación en el aprendizaje tanto de artes marciales como de magia. No solo eso, no importa si era Doui o magia, si uno quería alcanzar un cierto nivel, necesitaba cultivarse diligentemente. Si se deseaba obtener una mejora, había que invertir una gran cantidad de tiempo y energía en ello. Sin mencionar cómo el cielo desafiaba la existencia de estas personas que poseían tanto la energía interna como la fuerza espiritual. Solo imaginar que quería cultivarse en ambos al mismo tiempo ya era un desvarío de lunático. ¿Quiso decir que puedo cultivarme tanto en artes marciales como en magia? Sin embargo, a partir de ahora ya tengo 14 años y todavía soy completamente ignorante de los saludos de ambas partes. En cuanto al cultivo dual, es algo demasiado remoto para mí.
Shen Yanxiao estaba muy deprimido porque todas las personas en el continente Guangmin habrían elegido un camino por el que habrían caminado poco después de haberse vuelto sensatos. Ahora, en cuanto a ella, ya era más lenta que cualquier otra persona a la hora de trazar su camino. Con respecto a cualquier tipo de cultivo, ya era demasiado tarde para ella. El cultivo dual tanto en magia como en artes marciales era solo una burla para ella. Es posible para usted. La voz de Xiu sonaba a la vez helada y firme. Tu físico es completamente diferente al de los demás y con mi ayuda, cada problema ya no será un problema. Shen Yanxiao estaba feliz. ¿Cómo pudo haberse olvidado de Xiu, que era un demonio con un profundo misterio? Alguien que era capaz de confiar en su alma para depositarse en el cuerpo de otra persona y había sobrevivido en el cuerpo del bastardo durante 10 o más años no era en absoluto una persona común y corriente. Shen Yanxiao finalmente tuvo esperanza después de que su problema anterior se resolvió fácilmente. Tenía muy claro que ella ahora ya no tenía a nadie en quien confiar. Si no podía hacerse fuerte rápidamente, sería muy probable que tuviera que cubrirse eternamente la identidad de una basura idiota sobre sus hombros para seguir viviendo. Sin embargo, esto no era exactamente lo que ella quería. Me enseñarás Doui y magia, ¿verdad? Shen Yanxiao estaba muy sonriente cuando preguntó. Mientras tengas la capacidad, te enseñaré todo lo que he aprendido en toda mi vida y este será mi segundo regalo para ti. La voz de Xiu estaba llena de posibilidades ilimitadas, pero la voz fría de las palabras que Xiu había pronunciado podía hacer que cualquiera ardiese de ira. De esa manera, deseo que tengamos una feliz colaboración. La sonrisa de Shen Yanxiao parecía la de un gato infiel. Al contar con la ayuda del misterioso Xiu, no estaría convencida de que con su capacidad tendría que soportar la identidad de una basura idiota para seguir viviendo. Capítulo 7. Shen Yu había ganado más de 5 días de tiempo de cultivo para Shen Yanxiao. Durante estos 5 días, además de comer y dormir, el tiempo restante se utilizó para la fase de instrucción de Xiu. Dentro de la habitación segura, Shen Yanxiao vestía una prenda de cuerpo entero sin forro. Su cuerpo ya estaba empapado y gotas de sudores brillantes y translúcidos llenaban su pequeño rostro rosado mientras se sentaba con las piernas cruzadas en la cama. En el periodo de 5 días, tu Doui alcanzó el estándar de rango 4 mientras que tu magia alcanzó el rango 3. Con respecto únicamente a la raza humana, se puede considerar que apenas es lo suficientemente bueno. La voz de Xiu todavía sonaba tan helada como antes. Uno tenía que saber que Shen Jiayi había comenzado a cultivarse en magia desde joven, y hasta ahora, Shen Jiayi solo había alcanzado el estándar del rango 5, mientras que el cultivo de Shen Jiabei en Doui estaba simplemente en el rango 4. Así de fácil, esos ya habían esto complació bastante a Shen Feng. Shen Yanxiao simplemente había usado 5 días y se había mejorado directamente desde la etapa de basura a su estándar actual. Si este tipo de velocidad asombrosa se extendiera, probablemente asustaría a un grupo de personas hasta la muerte. En solo 5 días, no solo pudo practicar el cultivo de artes marciales y magia, sino que también alcanzó el rango 3 y el rango 4 respectivamente. Esta era una existencia que desafiaba al cielo. Para una persona común y corriente, no era necesario mencionar unos 5 días. Incluso cuando hubiera 5 años, si quisieran alcanzar cualquiera de los estándares de Shen Yanxiao, sería muy probable que fueran coronados con el título de genio. Lo que es más, era el método de cultivo que desafiaba el cielo al cultivar tanto magia como artes marciales. Sin embargo, desde la boca de Xiu, esta asombrosa velocidad era apenas una condición suficientemente buena. Shen Yanxiao no entendía particularmente las clasificaciones de Doui y magia en este mundo. Por lo tanto, con respecto a apenas suficiente, en el tono de Xiu, era inevitable que ella considerara que su velocidad de cultivo era regular y no se sorprendió demasiado. Está bien, dejémoslo por hoy, ya que mañana todavía tengo un episodio de una guerra fuerte que necesito pelear. Después de exhalar una bocanada de aire, Shen Yanxiao se tendió en la cama ya que este era el resultado de su cultivo hasta el límite, donde su fuerza física y espiritual estaban seriamente sobreexplotadas. No había necesidad de hablar de los demás a partir de ahora, incluso mover los dedos sería agotador.
Mañana, se reuniría con Shen Feng, el jefe del clan Vermillionbeard, y era muy probable que Shen Feng no la dejara ir fácilmente por la cuestión de traspasar el área prohibida. Después de todo, ella era simplemente alguien sin la confianza de nadie y dependiendo de la misericordia del clan Vermillionbeard sería apenas suficiente para que esta basura idiota sobreviviera, pero Shen Feng no tenía absolutamente ninguna razón para ser indulgente al tratar con ella. Por el momento, Shen Yanxiao simplemente no planeaba revelar el asunto sobre su cambio completo. Después de todo, con la situación actual y la capacidad de ella, no fue en absoluto una buena elección por su parte exponer excesivamente sus fichas de negociación. Incluso si Shen Feng se diera cuenta de ella como resultado de esto, muy probablemente no era bueno que las personas de su generación lo supieran, ya que no estarían satisfechos en absoluto al ver el surgimiento de un competidor. Entre la tercera generación del clan Vermillionbeard, ¿cuál de ellos no quería competir por el favor de Shen Feng para aumentar sus propias monedas de negociación para heredar el clan Vermillionbeard? También fue exactamente porque Shen Yanxiao anteriormente era una basura idiota, por lo tanto, había algunas personas dentro de la tercera generación que no tenían la inclinación a tratar con ella. Aparte de Shen Jiayi y Shen Jiabei, quienes la dañaron por diversión, la situación de Shen Yanxiao no se consideró peligrosa en absoluto. Sin embargo, una vez que ella hubiera revelado sus propias circunstancias y también les hubiera permitido saber acerca de su posesión de una capacidad que desafía el cielo en el cultivo de magia y artes marciales, sería muy probable que esas personas no pudieran contenerse y jugar con ella. Lo que es más, Shen Yanxiao había perdido a sus padres y no tenía un patrón formidable dentro del clan Vermillionbeard. Una vez que ella misma se había convertido en el objetivo en la contienda por el puesto de jefe del clan, era muy probable que los tíos que apoyaban a sus hijos e hijas en la contienda por el puesto de jefe del clan también hicieran un movimiento para erradicarla, esto plántula joven que acababa de germinar. Aunque Shen Yanxiao no entendía demasiado las clasificaciones de la magia y el Doui, tenía un conocimiento profundo de la oscuridad de la naturaleza humana. Capítulo 8. Sin embargo, ella conocía el razonamiento de evitar la punta de lanza y también ocultar su fuerza y esperar el momento oportuno. Fingir ser estúpida era una cosa, pero no querría verse convirtiéndose en el chivo expiatorio de Shen Jiayi y Shen Jiabei cuando viera a Shen Feng mañana. Cuando estaba reflexionando sobre la situación de mañana que estaba a punto de enfrentar, Shen Yanxiao entrecerró los ojos y la comisura de su boca se curvó hacia arriba con una expresión de sonrisa astuta. Un idiota también tendría el beneficio de ser un idiota. Oh. Si se decía que el hermano y la hermana le hicieron darse cuenta de cuán baja y mezquina era su identidad a partir de ahora, entonces en el presente ya había batido una vez más un nuevo récord hacia esta identidad, baja y mezquina, suya. A primera hora de la mañana, dos sirvientas de entre 17 y 18 años habían abierto su puerta con brusquedad. Se podría decir que no había ni un poco de respeto hacia la persona que todavía dormía en su cama ya que la habían levantado a la fuerza. Simplemente no parecía la séptima joven, sino que era equivalente al sirviente más bajo dentro del clan Vermillionbeard. Realmente te has considerado una señorita alta y poderosa porque ya eres muy mayor, sin embargo, todavía necesitas personas que te ayuden a vestirte y lavarte. El sirviente que parecía un poco llamativo y malo había derribado crudamente a Shen Yanxiao. Prenda sin forro. Luego, la sirvienta se había puesto un conjunto de tela que todavía se consideraba limpio en su cuerpo sin ninguna ternura y gentileza con la fuerza de su mano. Además, en el rostro del sirviente había aún más desdén por esta basura de la séptima amante. Si no fuera por la exigencia del señor de encontrarse con ella hoy, quien no tendría nada mejor que hacer y vendría a servirla. Realmente no sé en qué estaba pensando el señor para criar a este idiota en esta mansión. Fue verdaderamente una humillación para nuestro clan Vermillionbeard. La otra sirvienta estaba tirando del cabello de Shen Yanxiao mientras ella lo peinaba casualmente. En lugar de decir que estaban ayudando a Shen Yanxiao a cambiarse de ropa y lavarla, sería mejor decir que la estaban atormentando. ¿Quién ha dicho que no, ya que esto es simplemente desperdiciar los alimentos? Esta vez, incluso inesperadamente había sufrido una desgracia tan grande. Es muy probable que el señor no deje ir fácilmente a este idiota.
Para este tipo de humillación, lo mejor es resolverlas temprano. No eres consciente en absoluto de que toda la gente de afuera está usando secretamente a este idiota como una broma y no hay pocas burlas dentro de nuestra mansión. Las dos sirvientas insatisfechas murmuraban incesantemente sin la más mínima intención de evitar el tema. Desde los mayores hasta las generaciones más jóvenes del clan Vermillionbeard, aparte del jefe del clan, Sen Feng, quien todavía se estimaba que consideraba las relaciones de sangre en el cuerpo de Sen Yanxiao, los demás simplemente habían considerado la existencia de Sen Yanxiao como una carga. No solo eso, deseaban que fuera mejor que esta humillación del clan Vermillionbeard muriera antes para poder dejar de lado la mancha hecha por esta basura que hizo que su clan Vermillionbeard dejara de tener su posición sagrada. Esas palabras que eran difíciles de aceptar se transmitieron continuamente a los oídos de Sen Yanxiao. En la expresión facial del bastardo de 14 años, no había ni la más mínima ondulación cuando abrió ese par de ojos que todavía se consideraban brillantes mientras miraba a las dos sirvientas que no distinguían entre sus propias posiciones y hizo que pareciera que no entendía completamente la humillación de la que estaban hablando. Después de un estallido de atormentarla, Sen Yanxiao finalmente se vistió completamente y las dos sirvientas inmediatamente la agarraron para avanzar hacia la casa principal. En el camino, Sen Yanxiao les permitió a los dos tirar de su tela sin la menor intención de resistirse, pero bajo ese par de ojos aparentemente confundidos, sin embargo, había brillado un rayo de astucia. Al llegar a la puerta principal de la casa principal, las dos sirvientas inmediatamente le arrojaron este dolor de cabeza al chambelán de turno sin siquiera girar la cabeza hacia atrás. Nadie se había dado cuenta de que en la fracción de segundo en que las dos sirvientas se dieron la vuelta y se marcharon, las dos bolsas bordadas que eran del tamaño de la palma de la mano se habían movido de su cintura al puño de cierto pequeño bastardo. Sen Yanxiao había colocado silenciosamente su primer golpe de ingresos desde que llegó a este mundo en su seno. Manteniendo el silencio, siguió al chambelán con el rostro tenso hasta la sala principal. Justo cuando entró en la sala principal, la puerta detrás de su espalda se cerró gradualmente en un instante. Los dos sonidos de pánico. «Mi bolso». Un chirrido que acompañó el pesado sonido de la puerta al cerrarse fue sellado en el exterior de la sala principal. Capítulo 9. Dentro de la sala principal, había un poco de tranquilidad. Directamente frente a la entrada, los ojos de Sen Feng, de 60 años, eran como antorchas mientras se sentaba en su silla con aire digno. El cabello canoso en sus sienes revelaba un rostro que no envejecía y que también emitía una extraña cantidad de presión invisible. Sentadas erguidas y rectas a ambos lados de la sala principal estaban las segundas generaciones del clan Vermillionbeard. Para la mayoría de ellos, todos tenían más de 40 años y cualquiera de ellos, cuando se presentaba, era una persona rara y destacada. Sin embargo, al enfrentarse a Sen Feng, no se atrevieron a tener ningún indicio de prisa. A sus espaldas estaban personas que eran consideradas potencias emergentes de la tercera generación del clan Vermillionbeard, donde cada uno de ellos tenía una expresión vigorosa en su rostro y también poseía el aire de arrogancia de un joven. Después de todo, aquellas personas que eran capaces de permanecer dentro de la sala del jefe del clan eran todas figuras conocidas en el clan Vermillionbeard. En cuanto a aquellas personas con poca y poca fuerza, Sen Feng las había expulsado del clan durante mucho tiempo y sus vidas y muertes dependían de ellas. En este momento, Sen Jiayi y Sen Jiabei, que estaban parados detrás de un hombre de mediana edad, alzaban los ojos para mirar a Sen Yanxiao que había entrado en la habitación. Dentro de una sala principal tan grande, la mirada de todos se posaba en la joven que estaba parada frente a Sen Feng. No importa cómo se viera, este tipo de personas mediocres y frágiles no se parecían a un niño del clan Vermillionbeard. Ese cuerpo frágil que ni siquiera podía soportar un apretón y esa fea expresión facial superó con creces la apariencia de la tercera generación del clan Vermillionbeard y en la mirada particularmente fea, era una ignorancia colgando de esa cara confusa. No mucho después de que Sen Yanxiao fuera convocada, la gente de la segunda generación del clan Vermillionbeard se llenó de desprecio y celos hacia sus padres porque la apariencia de su hija había ido completamente en contra de la estética del clan Vermillionbeard. El padre de Sen Yanxiao, Sen Yu, era el joven maestro, más joven, del clan Vermillionbeard.
La gente lo había descrito donde su hermosa apariencia era como un jade y entre cada momento suyo, habría una emisión de un aire gracioso y elegante que haría que numerosas mujeres lo admiraran enormemente. Además, los logros de su magia eran bastante altos. En ese año, se consideró que había una gran cantidad de talentos competentes en el clan Vermillionbeard. Él también era el más destacado y había recibido el máximo valor de Senfeng. La esposa de Shen Yu era la belleza refinada número 1 del imperio Longshuan en ese año y esa devastadora belleza suya ya no tenía suficientes palabras para describir esa belleza suya. Durante esos momentos en que ella estaba en su apogeo y no estaba casada, un grupo de aristócratas llegaban como patos corriendo queriendo ser sus contrapartes. Más aún, para ganarse esa única sonrisa de la bella mujer, el pueblo no escatimaría en dispersar totalmente la riqueza de su familia. Siendo hija de una pareja tan dorada, incluso si no tuviera una belleza que sacudiera al mundo, no debería haber sido ese patito feo ante sus ojos donde no la encontrarían si la arrojaran a un humano. Montón. Con respecto a la experiencia de vida de Shen Yanxiao, el clan Vermillionbeard había discutido en privado sobre esto durante bastante tiempo, ya que fue en vano y solo pudieron murmurar en secreto algunas palabras ya que Senfeng nunca había emitido ningún tipo de enfoque con respecto a este tema. Después de todo, Senfeng era la persona genuina que estaba en el poder dentro de todo el clan Vermillionbeard. En este mismo momento, el distante y remoto Senfeng estaba enfocando su aguda mirada en el cuerpo de su nieta que estaba parada ante sus ojos sin que le faltara la más mínima oleada de imponencia en su rostro. Esa mirada quisquillosa suya era como una vanguardia. Después de mirar de arriba abajo a esta nieta suya que no había visto durante mucho tiempo, las cejas de Senfeng se fruncieron ligeramente. Al ver que Senfeng fruncía el ceño, la gente del clan Vermillionbeard se reía disimuladamente en su corazón. Estaba muy claro que, aunque Senfeng había reconocido la identidad de Shen Yanxiao, no estaba contento con esta mancha. Toda la sala principal estaba en silencio mientras todos esperaban en silencio a que Senfeng comenzara a hablar. Cuando la mirada de Senfeng se alejó del cuerpo de Shen Yanxiao, pronunció: Shen Yanxiao. Hace unos días, traspasaste el área prohibida y te precipitaste hacia una gran calamidad. ¿Conoces su propio crimen? Por la voz lúgubre y pesada de Senfeng, estaba claro que estaba preguntando pero más bien haciendo una afirmación. Dentro de la sala principal, Shen Yanxiao parpadeó con sus grandes ojos mientras miraba a su propio abuelo sin el más mínimo mal humor. Capítulo 10. Senling. Gritó Senfeng. Tu hijo está aquí. Un hombre de mediana edad de aproximadamente poco más de 40 años que estaba sentado debajo se mantuvo respetuosamente en ceremonia. Tú estás a cargo del asunto de proteger la mazmorra. Vendrás y hablarás de lo que acaba de suceder ese mismo día. La mirada solemne de Senfeng pasa junto a Senling. Dentro de esos ojos sabios y previsores, no se veía la ternura entre un padre y un hijo, pero solo estaba la imponencia de un líder. Senling forzó interiormente una sonrisa ya que entre los 4 hijos de Senfeng, él era el más joven después de excluir a Shen Yu dentro de la segunda generación. Sin embargo, si lo compararan con Shen Yu, que era un excelente erudito y soldado, parecería mucho más mediocre. En días normales, ya no tenía ningún valor para Senfeng. Sin embargo, esta vez, el percance ocurrió en el calabozo y sucedió precisamente dentro del alcance de su obligación. Reportando al jefe del clan, ese mismo día, estaba afuera tratando algunos asuntos y no estaba dentro de la mansión, eran mis subordinados, los 3 guardaespaldas imperiales que estaban a cargo de proteger la mazmorra. Cuando regresé a la mansión, ya recibí una notificación que decía que alguien había entrado en la mazmorra. Senling se secó en secreto el sudor frío. Esto se debía a que, aunque traspasar la mazmorra no era un error menor, lo que daba miedo era esa bestia mágica que estaba aprisionada en la mazmorra. Ese mismo día, el clan Vermillionbeard había gastado hasta cientos de vidas de élite para capturar solo esta preciada especie. De hecho, aparte de Senfeng, Senling era el único en el clan Vermillionbeard que sabía lo que había sucedido ese mismo día. La razón por la que Senfeng estaba haciendo un gran escándalo por un problema menor al preguntarle a Shen Yanxiao delante de todos simplemente no fue por algún asunto trivial como traspasar la mazmorra.
El asunto que realmente había sorprendido a Shen Feng no era algo en lo que nadie del clan Vermillionbeard podría haber pensado. ¿Estaba presente el que estaba custodiando el calabozo ese día? Shen Feng abrió la boca cuando preguntó. El momento en que Shen Feng preguntó, sin embargo, dejó atónitos a todos los que estaban dentro de la sala principal. Este asunto fue precisamente una conclusión definitiva porque ese día, se descubrió que Shen Yanxiao se había desmayado en el calabozo. Hablando razonablemente, Shen Feng solo necesitaba enviar una orden de castigo a Shen Yanxiao y ya estaba hecho. Sin embargo, hoy, Shen Feng había adoptado inesperadamente un enfoque al querer que se investigara toda la historia de este asunto hasta que la verdad saliera a la luz. Este asunto ciertamente era sospechoso. Todos pensaron indistintamente que el error que había cometido Shen Yanxiao probablemente no era tan simple como simplemente traspasar la mazmorra. Y en este mismo momento, la tez de Shen Jiayi y Shen Jiabei se puso pálida porque no esperaban que Shen Feng investigara y llegara al fondo de este asunto. Tenía que saberse que ese mismo día en que estaban engañando a Shen Yanxiao al entrar al calabozo, ya habían buscado un pretexto para que los 3 guardias que custodiaban el calabozo se alejaran. Solo entonces tuvieron la oportunidad de que ese idiota entrara al calabozo. En este momento, Shen Feng inesperadamente había querido interrogar a estos 3 guardias. Si por casualidad esos 3 los revelaran, era muy probable que con la inteligencia de su abuelo, pudiera adivinar que eran ellos quienes estaban causando problemas a sus espaldas. En este momento, Shen Jiayi y Shen Jiabei realmente querían llorar porque nunca habrían soñado o imaginado que este pequeño asunto de traspasar la mazmorra habría enojado inesperadamente al distante y remoto Shen Feng que le daba tanto valor. Originalmente habían planeado que después de amenazar a Shen Yanxiao con mantener la boca cerrada, podrían estar libres de preocupaciones. ¿Quién hubiera pensado que Shen Feng todavía hizo tal movimiento? A partir de ahora, todo aire de arrogancia y complacencia había desaparecido de sus rostros y solo quedaban miradas de pánico en sus ojos. El hombre de mediana edad, Shen Yue, que estaba sentado frente a Shen Jiayi y Shen Jiabei, que también era el padre de estos 2 hermanos, había percibido vagamente la inquietud de sus 2 hijos. Arrugó levemente sus cejas fruncidas pero no había dicho muchas palabras. Los 3 guardaespaldas imperiales que estaban a cargo de proteger la mazmorra fueron llevados rápidamente a la sala principal. Se arrodillaron respetuosamente frente a Shen Feng esperando que el jefe del clan les preguntara. Capítulo 11. Después de todo, ¿qué pasó ese mismo día? Fue inesperado que ustedes liberaran a alguien en la mazmorra, justo lo que pasó con las reglas. Boca en interrogatorio. Estos 3 guardias también sabían que este asunto no era tan simple como parece y solo podían ser secretamente cautelosos. Ese mismo día, este subordinado realmente no tiene la intención de liberar a la 7ª joven al calabozo. Sin embargo, en el momento en que la 7ª joven se infiltró en la mazmorra, todos los subordinados no estaban presentes en la entrada de la mazmorra. Uno de los guardias respondió solemne y cautelosamente. ¿No estás presente en la entrada de la mazmorra? Entonces, ¿a dónde fueron ustedes? Podría ser que ustedes no saben que cualquier miembro del personal que estaba vigilando no puede salir sin ningún permiso durante el periodo de tiempo en que están vigilando la entrada de la mazmorra. Shen Ling preguntó con la voz llena de ira. La mazmorra con la bestia mágica encarcelada era el área prohibida del clan Vermillionbeard. En cuanto a los guardias imperiales que estaban custodiando, no solo necesitaban evitar que la gente del clan Vermillionbeard entrara sin ningún permiso, sino que también necesitaban protegerse aún más contra la gente de los otros clanes con aspiraciones de infiltrarse en las mazmorras. Para llevar a cabo la destrucción. Para que el guardia se fuera sin ningún permiso, fue simplemente un incumplimiento del deber. Esos guardias eran conscientes de que era difícil escapar de su propio error y solo pudieron decir apresuradamente, es el descuido de estos subordinados, pero ese mismo día, la 5ª joven y el 6º joven maestro habían dicho que tenían un asunto urgente que resolver. Necesitaba la ayuda de estos subordinados. Solo entonces, estos subordinados, después de esas palabras suyas, se volvió excepcionalmente silencioso dentro de la sala principal y en una fracción de segundo, la mirada de todos se desvió hacia los cuerpos de Shen Jiabei y Shen Jiayi. Los 2 jóvenes ya tenían la conciencia culpable,
pero en ese momento, el nerviosismo que aparecía en sus rostros era aún más como alguien que se asusta fácilmente. Telenote. The other uses an idiom with the literal meaning, a bird startled by the mere van of a bow, which is talking about someone having a guilty conscience and thus would be frightened even with that little bit of movement. ¿Existe tal asunto? Shen Feng, que rara vez abre la boca, preguntó con esa mirada aguda suya, cayendo sobre el cuerpo de los dos hermanos en pánico. Abuelo. Shen Jiayi, que estaba nerviosa, quería abrir la boca para refutar, pero aún así sabía cuáles eran las palabras correctas para decir en ese momento. En cuanto a Shen Jiabei, estaba aún más sin ninguna opinión y bajaba la cabeza como un avestruz. Justo en este mismo momento, Shen Yue, que había estado guardando silencio desde el principio hasta ahora, se puso de pie y le dijo respetuosamente a Shen Feng, reportando al jefe del clan: estos dos niños alcanzarán los 16 años dentro del plazo. Un mes de tiempo. Por lo tanto, durante este periodo de tiempo, los dos han buscado continua y minuciosamente información sobre la bestia mágica. Ese mismo día, mis dos hijos no filiales originalmente habían planeado visitar al quinto hermano para preguntarle cosas sobre la bestia mágica, pero el quinto hermano estaba fuera de casa por casualidad. Y así, al tratar de encontrar a alguien que pueda ayudar en esta crisis, solo pueden molestar a los guardaespaldas imperiales que custodian las mazmorras. Sin embargo, no esperaban que como resultado de eso, permitiera que otras personas tuvieran la oportunidad de aprovechar esta oportunidad que estaba traspasando la mazmorra y habían cometido un grave error. Entonces, jefe de clan, castigue severamente. Esas palabras rectas y sencillas de Shen Yue fueron para pedir perdón por sus dos hijos y esto hizo que la tez de Shen Feng se aliviara ligeramente. Los rostros de Shen Jiayi y Shen Jiabei no tenían ningún color rojo o sangre ya que las cosas eran contrarias a lo que esperaban. Originalmente todavía esperaban que su propio padre los hubiera exculpado, pero nunca habían esperado que en el momento en que abrió la boca, lo primero que hizo fue tomar la iniciativa de pedir perdón por ellos. Porque hubo tal padre que no reconoció a su propia familia y puso la justicia por delante de su familia. Dentro de la sala principal, todos y cada uno de ellos suspiraban interminablemente por la acción de Shen Yue de anteponer la justicia a su familia y de alguna manera creyeron la excusa que Shen Yue descartó. Dentro del continente Guangmin, cada joven que cumpliera 16 años se sometería a una ceremonia especial de mayoría de edad y ese mismo día de su ceremonia de mayoría de edad, habría poseído la primera bestia mágica en toda su vida. Por lo tanto, con respecto al asunto de Shen Jiayi y Shen Jiabei al tratar de encontrar a alguien que pueda ayudarlos en esta crisis, también se podría decir que lo dejaron pasar. Después de todo, con respecto a este asunto, cualquiera de ellos también lo habría tratado como un asunto extremadamente importante. Dentro de este mundo, el Dou y la magia podrían clasificarse como la propia capacidad de cultivo, mientras que las bestias mágicas normalmente representarían su propio compañero de lucha que los acompañaría por el resto de su vida. Si uno estaba indefenso en el cultivo de Dou y o magia, entonces es posible que se haya topado con cualquier coyuntura en la búsqueda de la bestia mágica. Si uno era capaz de poseer una bestia mágica que excede su fuerza, era muy posible que uno regresara del lugar de peligro con el uso de la formidable fuerza de la bestia mágica para enfrentarse a un rival que tenía un mayor nivel de cultivo. Capítulo 12. Si uno usara la proporción para dividir su poder, entonces todo el Dou y la magia que uno había poseído solo representarían el 40% de su fuerza, mientras que si la bestia mágica era formidable o no, representaría el 30% de la fuerza. Proporción y el 30% restante hubiera dependido de las herramientas sagradas que se poseyeran. En esta era donde había escasez de herramientas sagradas, la proporción de Dou con magia y bestia mágica ya había cambiado al 50%. Por lo tanto, para cada persona, poseer una formidable bestia mágica se había convertido en el objetivo más importante inmediatamente después de la persecución del cultivo. Por lo tanto, no era de extrañar que todos aceptaran la razón de Shen Yue, pero entre todos los presentes, había una persona que se burlaba incesantemente de su declaración. Esa persona era el principal director de este asunto, Shen Yanxiao. Desde que entró en la sala principal, aparte de la primera frase de Shen Feng que la mencionaba,
era como si todo esto no tuviera relación con ella. Parecía que a partir de ahora, esto había implicado a estos dos mocosos, Shen Jiayi y Shen Jiabei. Si bien estaba dentro de los límites de lo que se esperaba, la actitud de Shen Yue proporcionó mucho que pensar. Según la apariencia, puede haber parecido que Shen Yue era inhumano al tratar a estos dos mocosos suplicando perdón, pero en realidad, este movimiento de Shen Yue había eliminado la única posibilidad de que estos dos mocosos le habían ordenado a ella que lo hiciera. Traspasar la zona prohibida. Además de eso, este movimiento apasionado les haría saber la razón y trataría a Shen Jiayi y Shen Jiabei como dos personas que tenían la mentalidad de mejorar vigorosamente a sí mismos esforzándose por aumentar sus propias fuerzas. Hacer que todo el objetivo del asunto se traslade a ella, esa persona que había aprovechado esta oportunidad para traspasar la mazmorra. Shen Yue podría expresar ese simple segmento de palabras una y otra vez con tantas capas de significados. Este Shen Yue era realmente alguien con quien no se podía tratar fácilmente. Shen Feng no respondió de inmediato a la solicitud de Shen Yue, pero estaba mirando en silencio a los dos hermanos que estaban detrás de la espalda de Shen Yue. Las palabras rectas y sencillas del tercer tío han generado gente digna de admiración. De repente, un sonido brillante y distintivo resonó en la sala principal. El rostro del joven era como la elegancia de un jade blanco. Mientras lentamente se revelaba alejándose de la espalda de su padre, miró a Shen Yue, quien estaba lleno de seriedad en su rostro con una sonrisa. Este joven era un poco mayor en comparación con los dos hermanos y su apariencia superó a Shen Jiabei en más de un sentido. Esa belleza incomparable llevaba consigo una sonrisa relajante que haría que la gente inconscientemente quisiera acercarse a él. Shen Yue frunció el ceño al ver a esa persona, pero secretamente se burlaba en su corazón. Shen Yifeng, uno de los más fuertes de la tercera generación. Con apenas 17 años, ya había superado el sexto rango de Doui. Comenzar a cultivar los primeros 5 rangos de Doui y magia no se consideró nada difícil, ya que los primeros 5 rangos de ambos lados eran solo el comienzo del cultivo. Cuando después de que la magia y el Doui subieron hasta el sexto rango, tuvieron que llevar a cabo una selección en su camino de cultivo. Al inicio del rango 6, el cultivo de Doui y magia se ramificaría en 3 caminos diferentes de desarrollo. Antes del rango 6, aquellos que cultivaban Doui y magia eran llamados de manera diferente aprendiz de magia y luchador. Después del rango 6, aquellos que cultivaban en magia podían seleccionar entre estos 3 tipos que eran un mago que tenía una naturaleza atacante extremadamente fuerte, un erudito en técnicas que poseía una misteriosa técnica de encantamiento y un sacerdote que sostenía el poder divino. En cuanto a aquellos que habían cultivado Doui, podían elegir entre convertirse en un fuerte erudito en espada, un soldado de caballería que poseía una flexibilidad extremadamente fuerte o un arquero que podía tomar la cabeza cortada de un hombre dentro de las 1000 millas de distancia. En cuanto a Shen Yifeng, tan pronto como tenía 15 años, ya había logrado un gran avance desde la fase de luchador y había seleccionado convertirse en un fuerte erudito en espada. Ahora, con solo 2 años, ya se había convertido en un Sword Scaler de 3 estrellas. Al ver esto de manera amplia desde la vida del clan Vermilion Beard, también estaba el difunto Shen Yu que tenía esta asombrosa cantidad de talento innato. Sin embargo, fue una lástima que Shen Yu hubiera tenido una muerte prematura. En cuanto al clan Vermilion Beard ahora, Shen Yifeng era, sin embargo, como un sol en pleno mediodía y así, se había convertido en la persona número 1 dentro de la generación más joven del clan Vermilion Beard. Capítulo 13. Volviendo a la cima otra vez. Parte 1. No se podía negar que las bastante buenas habilidades innatas de Shen Jiabei y Shen Jiayi de las que se jactaban eran solo 2 trozos de escoria si se colocaban frente a Shen Yifeng. Lo que es más, el padre de Shen Yifeng era el segundo hijo de Shen Feng, el cual Shen Feng tenía más valor actualmente. Además, el padre de Shen Yifeng sería quien probablemente sería el jefe del clan de la próxima generación. En la actualidad, ni siquiera Shen Yue se atrevería a participar precipitadamente en una pelea mutua con Shen Yifeng. Abuelo, aunque la séptima hermana menor ya tenía 14 años, su sabiduría seguía siendo la de una sincera niña de 4 años. Sin embargo, con esa sabiduría suya,
¿Cómo podría ser capaz de capturar el momento afortunado en el que los guardias se marchaban y luego cargaban hacia el calabozo? Shen Yifeng habló claramente. Aunque este nieto no estaba mucho en contacto con la séptima hermana menor, sabía que la séptima hermana menor rara vez saldría del patio. Ni siquiera había necesidad de decir que quería caminar hasta la entrada del calabozo que estaba ubicado en otra sección dentro de la mansión. Si uno quisiera decir que la séptima hermana menor realmente había caminado sin querer hasta la entrada del calabozo en ese momento y de esa manera, es demasiada coincidencia para alguien completamente afortunado de encontrarse con el momento en que los guardias no estaban allá. Invirtiendo los cielos. Shen Yanxiao estaba ingenuamente parada en su lugar original, pero en su corazón quería golpear la mesa y gritar elogios por el repentino surgimiento de ese golpe de genio, Shen Yifeng. Solo con respecto a su memoria, Shen Yifeng estuvo en contacto privado con Shen Yanxiao cuando era joven. Sin embargo, frente a la gente, la forma en que la había tratado todavía se consideraba cortesía y no se parecía a los demás miembros del clan Vermillionbeard que la habían tratado con duras críticas. Sin embargo, no se podía decir que los dos tuvieran ninguna amistad y su repentina aparición para exculpar a Shen Yanxiao en el presente realmente había dejado a todos muy desconcertados. En lugar de decir que Shen Yifeng estaba ayudando, ¿no sería mejor haber dicho que estaba pensando en meter en problemas a estos dos mocosos, Shen Jiayi y Shen Jiabei? Shen Yanxiao se reía tranquilamente porque, en cualquier caso, era una idiota. Por lo que sea que hubieran dicho, ella era incapaz de encontrarle sentido. Si ella sonreía felizmente, ¿qué pueden hacer con ella? Por lo tanto, con esa mentalidad saludable suya, Shen Yanxiao simplemente se sentó mientras esperaba ver la obra y presenciar esa gran obra que estaba a punto de comenzar. Tal como se esperaba, estas palabras de Shen Yifeng habían hecho que el rostro de Shen Yue pareciera muy desagradable. Shen Jiayi y Shen Jiabei habían adivinado y reflexionado que su propio padre anteriormente deseaba defenderlos en secreto, pero odiaban la aparición repentina de la picazón en los dientes de Shen Yifeng. Originalmente, ya no estaban en buenos términos con Shen Yifeng y ahora, Shen Yifeng una vez más saltó para decir esto que los había hecho odiarlo más en secreto. Las palabras de Shen Yifeng fueron como una mecha que había encendido una sospecha en el corazón de todos. Shen Feng miraba en silencio a Shen Yifeng, que tenía esa expresión sonriente y luego bajó la cabeza para mirar a Shen Yue, que estaba debajo de él. En cuanto a este asunto, no importa quién es el que lo ha hecho. Hoy, los he convocado a todos aquí porque hay un asunto aún más importante que debe abordarse. Shen Feng comenzó a hablar lentamente. Shen Yue interiormente aflojó el aliento. En cuanto a la vida o muerte de este idiota, Shen Yanxiao no le molestaría, pero cuando los asuntos concernían a Shen Jiayi y Shen Jiabei, ¿cómo podía permitir que este asunto siguiera adelante? Shen Yifeng miraba débilmente y sin comprender, pero tampoco dijo mucho. Después de todo, aunque había recibido una cantidad considerable de importancia de Shen Feng, él era la generación más joven de Shen Yue según la jerarquía del clan y no debería esforzarse excesivamente por oponerse a Shen Yue. Así de simple, ¿se acabó? Shen Yanxiao arqueó las cejas en secreto. Originalmente había pensado que Shen Yue y Shen Yifeng comenzarían a pelear entre sí, pero no esperaba que no hubiera ningún desarrollo en esto. El enfoque de Shen Feng hizo que todos lo comprendieran de manera poco clara. Originalmente se dijo que hoy era para interrogarla, pero ahora, ¿qué tenía eso que ver con ella? A partir de ahora, también se dijo que este asunto ya no era importante. ¿Qué canción está cantando? En su corazón, Shen Yanxiao tenía grandes sospechas, pero nunca había olvidado su identidad hasta ahora y estaba únicamente absorta en hacerse el tonto mientras veía ese buen programa porque, en cuanto a los demás, no había ninguna relación con ella. Después de una pausa por un tiempo, Shen Feng dijo, «Todos ustedes pensaron que estoy enojado por el hecho de que alguien había traspasado el área prohibida, pero todos saben qué clase de especie era esa bestia mágica que estaba confinada en esa mazmorra». Capítulo 14 Volviendo a la cima otra vez, parte 2. Después de que Shen Feng les preguntara las palabras, todos y cada uno de los miembros del clan Shen se miraron consternados.
A excepción de Senling, que entendía los aspectos generales del asunto, los demás simplemente no sabían cuál era la apariencia de esa bestia mágica que estaba encarcelada en el calabozo. Tenía que saberse que desde que esta bestia mágica fue devuelta a la mansión, Senfeng había emitido una orden estricta de que a nadie se le permitía entrar sin ningún permiso. Todos tenían curiosidad, pero había algo de peso en las palabras de Senfeng dentro del clan Vermillionbeard. ¿Quién tendría las agallas para violar sus palabras? Incluso si Senjiayi y Senjiabei estuvieran llenos de curiosidad hacia esta bestia mágica, ellos también solo podrían atreverse a hacer una conmoción a pequeña escala enviando a Senyanxiao a mirar detrás de su espalda, pero ellos mismos no se atrevieron en absoluto a dar un solo paso. Sin embargo, lo que no esperaban era que ese mismo día en que Senyanxiao fue llevada por los guardaespaldas imperiales, ella ya estaba plagada de cicatrices y la sangre había cubierto todo su cuerpo como si estuviera empapada de sangre. Si no fuera por esas débiles ondulaciones en la boca del estómago, era muy probable que todos hubieran pensado que ya estaba muerta. En cuanto a lo que había sucedido dentro de la mazmorra y cómo era esa bestia mágica, aparte de Senfeng y Senling, los demás simplemente no tenían acceso a saberlo. Hoy, al ver que Senfeng estaba mencionando a la bestia mágica, todos tampoco se atrevieron a decir ninguna palabra. Senfeng resopló y dijo: «Nunca hubiera pensado que desde los cientos de años de mi clan Vermillionbeard, era inesperado que nadie fuera capaz de despertar al Vermillionbeard nuevamente y esa clase de incompetencia hacía que la gente simplemente se burlara. A nosotros». Las palabras de Senfeng sorprendieron a todos infinitamente. La razón por la cual el clan Vermillionbeard pudo ascender a una posición tan eminente e inaccesible en el Imperio Longxuan se debió al momento de la fundación inicial del Imperio Longxuan. El antepasado del clan Vermillionbeard había obtenido un Vermillionbeard de los tiempos antiguos. Con la cooperación de Vermillionbeard, el primer jefe del clan Vermillionbeard había ayudado al monarca a establecer una enorme ventaja durante la guerra en la fundación del país. Entre una gran cantidad de bestias mágicas, la deposición del pájaro vermellón podría lograr que numerosas bestias se postraran en adoración. Con solo un grito alto, fue suficiente para sacudir a todas las bestias mágicas tipo pájaro. Solo podían conjeturar algo a partir de los rumores de que la formidable capacidad del pájaro vermellón solo podía diferir mucho de la fuerza de una bestia mágica ordinaria. Con el uso de la fuerza del Vermillionbeard, se estableció el clan Vermillionbeard. Sin embargo, después de 200 años de su edad de oro, había resultado en tranquilidad durante casi 100 años porque, desde los mayores hasta los jóvenes del clan Vermillionbeard, era inesperado que nadie fuera capaz de despertar al Vermillionbeard que estaba yaciendo dormido una vez más. Ni siquiera había necesidad de mencionar acerca de hacer un contrato con Vermillionbeard. Se podría decir que este asunto en sí mismo ha sido un gran dolor para el clan Vermillionbeard durante los últimos años. Cualquiera habría sabido que tener este Vermillionbeard es equivalente a tener el clan Vermillionbeard. Incluso podría llevar al clan Vermillionbeard de regreso a su cima una vez más. Este asunto era lo que cada generación más joven del clan Vermillionbeard había anhelado incluso en sus sueños. Sin embargo, durante los últimos años, ni siquiera hubo necesidad de decir acerca de firmar un contrato con Vermillionbeard porque ni siquiera había nadie que tuviera la capacidad de despertar al Vermillionbeard que yacía inactivo en el Valle de Lava. Jefe del clan, no es solo el clan Vermillionbeard. Incluso para el clan Dragón Azul, el clan Tigre Blanco, el clan Tortuga Negra y el clan Qilin, tampoco hay nadie que pueda despertar a su animal mitológico durante los últimos 100 años, murmuró Senjing, el tercer hijo de Senfeng. En voz baja. Lo que Senjing había dicho era realmente cierto. En la fundación del Imperio Longxuan, al recibir las bendiciones de las 5 antiguas deidades animales, se mostraron complacientes con sus méritos al fundar el imperio. Sin embargo, durante estos 100 años que habían transcurrido, era como si las 5 deidades animales hubieran concertado una cita para hundirse juntas en un sueño profundo y no hubiera nadie que hubiera despertado. El sueño profundo causado por estas 5 deidades animales había quemado la ansiedad en los 5 grandes clanes. Senfeng frunció el ceño mientras pasaba para echar un vistazo a Senjing. Entre sus 6 hijos, se podría decir que Senjing fue el que tuvo el menor progreso entre el sexto de ellos. Además de dedicar su tiempo a la bebida y al placer durante todo el día,
jugueteaba con los hijos de los nobles. Si no fuera por el cuidado de los parientes consanguíneos en su cuerpo, Sen Feng realmente querría agarrar a este hijo no filial suyo y expulsar a Sen Jing del clan donde su vida y su muerte estarían por su cuenta. Capítulo 15. Volviendo a la cima otra vez, parte 3. ¿Qué entiendes? No mucho antes, recibí información de que ya había nacido un nuevo sabio en el dominio de Dios. Hace 100 años, el sabio del dominio de Dios era precisamente el encargado de despertar al animal mitológico. A partir de ahora, el nuevo sabio ya ha descendido. Hasta donde yo sé, el clan Dragón Azul ya está haciendo preparativos para invitar al sabio a emprender esta tarea ya considerada imposible de despertar a la bestia mitológica. Sen Feng dijo fríamente. ¿Qué? Hubo un alboroto por parte de todos porque eso no significaría que uno de ellos tendría la oportunidad de recibir los votos de lealtad y devoción del pájaro bermellón. El clan Vermillon Bird, que había estado en silencio durante bastante tiempo, ya había levantado sorprendentes olas en el cielo. Sen Yifeng estaba gratamente sorprendido porque en ese momento, cuando tenía 16 años, originalmente debería haber buscado una bestia mágica fuerte para firmar un contrato, pero su padre, sin embargo, no había hecho ningún movimiento hasta el día de hoy. Ya era un Swordscaler de 3 estrellas pero aún no tenía una bestia mágica. A lo largo de la vida, cada uno solo podía firmar un contrato con una bestia mágica. En otras palabras, al ver esto de manera amplia, dentro del clan Vermillon Bird, solo él mismo, Sen Jiayi o Sen Jiabei tendrían la oportunidad de obtener el Vermillon Bird. Aunque el talento innato de Sen Jiayi y Sen Jiabei no era malo, cuando se los comparaba con el hombre mismo que fue etiquetado como un genio, la disparidad entre ellos era grande. Simplemente no podían ser considerados su oponente. Esto simplemente envió al pájaro bermellón directamente a su pecho y ¿cómo podría no sentirse feliz por eso? La tez de Sen Yue a partir de ahora era aún más desagradable porque, naturalmente, habría pensado en la pregunta en la que estaba pensando Sen Yifeng. Sin embargo, sus dos hijos eran realmente insignificantes en comparación con Sen Yifeng, por lo que era realmente algo difícil competir por el pájaro bermellón. Si es así, ¿deberíamos tomar medidas hasta cierto punto? Por favor, no permitan que los otros 4 clanes intenten ser los primeros y eso será suficiente. Como Sen Duan era consciente de que la victoria estaba en manos de su propio hijo, naturalmente sería incapaz de quedarse quieto. Sen Feng se burló y dijo, «¿Para este tipo de asunto, todavía es necesario decirlo?» Hace mucho tiempo envié a alguien que estuvo en contacto con el sabio en el dominio de Dios. Aunque el sabio aceptó venir al Imperio Lon Xuan para ayudarnos, tiene una condición antes de ayudarnos, que es que el regalo debe ser un zorro espiritual de nieve de rango 8. Solo entonces se irá. En cuanto a la bestia mágica que estaba encarcelada dentro de la mazmorra, fue precisamente el zorro espiritual de nieve el que ordené a la gente que atrapara. El jefe del clan es minucioso con todo. En el rostro de Sen Feng, había incluso una pequeña expresión sonriente. ¿Saben todos cuán desastroso es el daño para nuestro clan Vermillon Bird al capturar al zorro espiritual de nieve? Sin embargo, ¿qué han hecho todos ustedes, idiotas? La repentina llegada de furia de Sen Feng había dejado incesantemente desconcertados a todos porque posiblemente podían adivinar cuánto daño supuso atrapar al zorro espiritual de nieve. El Snow Spiritual Fox era una bestia mágica de rango 8 superior. Aunque su grado de salvajismo no era tan apremiante en comparación con otras bestias mágicas, ninguna bestia mágica realmente podría igualarla en términos de astucia. Querer atraparlo no era precisamente una cuestión sencilla en absoluto. La mirada de Sen Feng caía sobre el cuerpo de Sen Yanxiao. Al mirar a esta nieta suya enfáticamente poco íntima, no pudo distinguir si estaba feliz o enojado. Ese día de la invasión de la mazmorra, el zorro espiritual de nieve sufrió una muerte trágica. Sin el zorro espiritual de nieve, ¿cómo estamos? El clan Vermillon Bird lo invita a hacer un viaje hasta aquí. El zorro espiritual de nieve está muerto. Dentro de la sala principal se oían ecos de sonidos de extracción de aire. La tez de Sen Yue se puso pálida mientras Sen Jiayi y Sen Jiabei casi resbalaron y cayeron al suelo.
¿Cómo habrían anticipado que su curiosidad momentánea había destruido la oportunidad del clan Vermillionbeard de regresar a la cima? Todos se desanimaron porque el zorro espiritual de nieve era muy valioso y para que el clan Vermillionbeard pudiera obtener uno, ya habían pagado demasiada sangre del corazón. Si atrapaban otro, era muy probable que dañara los cimientos. En este mismo momento, la mirada de todos se concentró en el cuerpo de Shen Yanxiao porque nadie hubiera pensado que después de que este idiota hubiera entrado en la mazmorra, ocurriría un asunto tan enorme e inesperado. Una bestia mágica de rango 8 acaba de morir así con un misterio insondable en la mazmorra. Sin embargo, dentro de esta mazmorra, aparte del zorro espiritual de nieve que había muerto trágicamente, solo estaba esta séptima joven que no sirve para nada. Capítulo 16 Medallón de oro de exención de la pena de muerte. Parte 1 Shen Yanxiao estaba mirando fijamente cómo este tema dio una gran vuelta y, sin embargo, volvió a sí misma. ¿Qué es este pájaro vermellón? ¿Qué es este zorro espiritual de las nieves? Ella misma desconocía por completo lo que eran. Dentro de su cerebro, todo lo que había sucedido dentro de la mazmorra era solo un pedazo de oscuridad. Ella simplemente no sabía lo que acababa de suceder dentro del calabozo. Sin embargo, Shen Yanxiao percibió que en el momento en que se anunció la noticia de que el zorro espiritual de nieve estaba muerto, esas miradas que caían sobre su cuerpo eran exactamente como cuchillos afilados que la atravesaban por completo. Si no fuera por la obstrucción de Shen Feng, era muy probable que esas personas ya se hubieran abalanzado sobre ella y la hubieran hecho picadillo. Ella era inocente. Justo en el momento en que Shen Yanxiao estaba deprimida porque ella misma se había convertido en el objetivo de multitud de flechas, la voz de Xiu surgió en su mente. Solo una pequeña bestia mágica de rango 8 había logrado inesperadamente hacer que la tonta humanidad llegara a tal amargura. ¿En serio? ¡Qué basura! Shen Yanxiao permaneció en silencio. Aunque no había conocido a esta misteriosa bestia mágica de rango 8, entendió que en este mundo con el poder, la riqueza y la valentía del clan Vermillionbeard, Shen Feng era el único a partir de ahora que poseía una bestia mágica de rango 8. En cuanto a los demás, poder manejar una bestia mágica de rango 6 o 7 ya se consideraba la mejor cualidad y para una persona común, inmediatamente agradecerían a los cielos y la tierra si tuvieran una bestia mágica de rango 3 o 4. Sin embargo, la única bestia mágica de rango 8 de alto nivel del clan Vermillionbeard se había convertido en una pequeña bestia mágica de rango 8 minutos después de pasar por la boca de Xiu. Si Shen Feng supiera que iba a ser evaluado así por el sacrificio de cientos de élites del clan Vermillionbeard por ese zorro espiritual de nieve, se desmayaría o no debido a su enojo. De repente, Shen Yanxiao tuvo un pensamiento desagradable. ¿Es posible que este arrogante holgazán le haya hecho algo al zorro espiritual de nieve? Con un desliz de la mano, murió aplastado. Xiu parecía ser capaz de adivinar la pregunta que Shen Yanxiao había querido hacer y por eso Xiu dijo con indiferencia. Aplastado, hasta la muerte. Shen Yanxiao en este momento no podía transmitir su estado mental porque era como si alguien le hubiera dicho que cuando esa persona caminaba, esa persona había usado accidentalmente el dedo del pie para aplastar un tanque pesado hasta convertirlo en una pasta de harina. Ella realmente quería decirle a ese holgazán arrogante, Xiu. Por favor aplástame hasta la muerte. Era una pena que la voz de Xiu solo pudiera ser escuchada por ella misma. De lo contrario, posiblemente simplemente se aferraría a una ultradeidad respetable y se estrellaría contra la cara de todos y luego se reiría de ellos mientras se postraban en adoración. A partir de ahora, Shen Yanxiao solo pudo soportar en silencio esa mirada despiadada de sus ojos. El corazón le dolía como alguien que probablemente no volvería a enamorarse. Shen Feng respiró hondo. La razón por la que hizo que todos los miembros principales del clan vinieran ansiosamente fue precisamente porque quería informarles sobre este asunto. En cuanto al castigo, al mirar esa cara que no se parecía en nada a la de su pequeño hijo, Shen Feng solo pudo suspirar en secreto. Si tan solo Shen Yu todavía estuviera presente. Shen Yanxiao, has cometido un gran error al casi destruir los cimientos del clan Vermillionbeard. Es simplemente repulsivo.
Shen Yue miró enojado a Shen Yanxiao porque sabía que este asunto había implicado al pájaro bermellón y ya no era un asunto menor. A partir de ahora, solo quería que sus dos hijos salieran así limpiamente. Después de saber que perdió una gran oportunidad debido a este idiota, para Shen Yifeng, quien anteriormente tenía la intención de cubrir a Shen Yanxiao, ¿ayudarla? Pocas posibilidades, aunque no diga nada y de un empujón final, lo que pasó ya fue así de malo, esto simplemente está creando problemas. El jefe del clan se ha apiadado de que esta niña quede huérfana, pero inesperadamente no cree que esta niña haya mordido la mano que la alimenta y se lanzaría a tal calamidad. Este tipo de basura que trae desastres a todas partes ya no podría retenerse aquí. Aún así, jefe del clan, por favor castígalo. En la boca del estómago de Shen Duan había una asfixia de una bocanada de sangre. Al ver que su propio hijo podría haber obtenido muy rápidamente el pájaro bermellón y ascendido a la posición de líder del clan, pero fue inesperadamente destruido por esta basura idiota. Realmente deseaba poder estrangularla mientras aún estaba viva. A partir de ahora, sentía aún más odio e hizo que Shen Feng castigara rápidamente esta basura. Capítulo 17 Medallón de oro de exención de la pena de muerte, parte 2. En un periodo de tiempo, Shen Yue y Shen Duan habían abogado porque Shen Yanxiao fuera castigado severamente. En cuanto a los demás de la segunda generación, no estaban dispuestos a decir más palabras al respecto. Las cejas de Shen Feng se fruncieron con fuerza como si estuviera pensando en algo. ¿Solo así y sería sentenciada a pena de muerte? Shen Yanxiao no anticipó que este asunto se habría desarrollado inesperadamente desde la dirección de sus alegres sentimientos. Sin embargo, pensándolo bien, en este momento, estaba relacionado con la reputación del clan Vermillionbeard. Si perdieran esta oportunidad, no estarían seguros de cuándo o cuánto tiempo tendrán que esperar para recuperar la capacidad del clan Vermillionbeard. Lo que es más, era una idiota huérfana y tonta y lisiada. Usarla para reprimir la furia de todos fue una elección que no podría ser mejor. Además de eso, eliminar a un niño de la tercera generación que es precisamente una basura también sería algo beneficioso para los niños de la tercera generación y que podrían tener en contra. Sin tener ningún patrón ni nadie de quien depender, Shen Yanxiao, que acababa de llegar a este nuevo mundo, sufría la malicia que la rodeaba y que le lanzaban. Ocultas dentro de su manga estaban sus pequeñas manos que apretaban con fuerza mientras Shen Yanxiao rechinaba los dientes en secreto. Más les valía esperar que ella no regresara de esto, de lo contrario, lo que estas personas le habían dado, ella les pagaría 10 o 100 veces. ¿Pájaro Bermellón? ¿Jefe del clan del Pájaro Bermellón? Mientras pudiera sobrevivir a esto hoy, estaría decidida a que todo el clan Vermillionbeard cambiara completamente su cabeza de clan. Segundo tío y cuarto tío, ustedes dos tienen un agravio tan grande, lo que el abuelo necesitaba sin saberlo era este bastardo. Acompañando esa voz suave y dulce que llegó desde afuera de la puerta estaba la entrada bien asegurada de la sala principal que se abría lentamente. Ese joven con esa apariencia de cuerpo esbelto vestía una tela blanca y esa gentileza como el jade parecía como si el dios hubiera descendido al mundo. Esa expresión sonriente era como si el joven hubiera recibido una buena noticia. Luego, el menor entró dignamente a la sala principal. Detrás de la espalda del menor había 4 hombres robustos levantando una enorme jaula de hierro mientras entraban lentamente a la sala principal. Dentro de esa jaula de hierro había un zorro blanco de las nieves con la mitad de la altura de un humano apoyado silenciosamente en la jaula de metal. Tenía un par de pupilas de color verde oscuro, ojos ligeramente inclinados hacia arriba y ese brillo de ese pelaje blanco como la nieve que generalmente cautivaba a la persona. Shen Xiu. Ese juvenil que había llegado tropezando había provocado el alboroto de todos en la sala principal. El joven no era realmente pariente del clan Vermillionbeard, sino más bien un huérfano que Shen Feng había traído al clan Vermillionbeard hace 10 años para ser criado. No había nadie que supiera sobre su ascendencia y solo sabían que Shen Feng lo había llamado Shen Xiu. Su antigüedad en este clan era similar a la de los hijos de la tercera generación. Shen Xiu tenía solo 18 años y su hermoso cutis habría eclipsado la elegancia de Shen Yifeng. Si se dijera que la belleza de Shen Yifeng era como las estrellas en el cielo nocturno,
Entonces Sen Siyu sería precisamente esa luna en el cielo nocturno. ¿Cómo podría el brillo de una estrella competir con el esplendor de la luna? La aparición de Sen Siyu había superado las expectativas de todos, ya que a menudo no estaba enfáticamente en el clan Vermilion Beard durante la mayor parte del tiempo. Sen Feng lo enviaba a otro lugar y su paradero era errático. Con respecto a cada movimiento de Sen Siyu, todos los movimientos seguían el arreglo personal de Sen Feng. No había necesidad de decir sobre el paradero de Sen Siyu, incluso la profundidad de su fuerza dentro del clan Vermilion Beard era un enigma. Si realmente no se debía al hecho de que Sen Siyu no era descendiente del clan Vermilion Beard, era muy probable que Sen Duan y Sen Yue, los hijos de la segunda generación, hace mucho tiempo se unieran para eliminar a este ahijado que Sen Feng era el que más valoraba. Había que decir que en los últimos años, Sen Siyu había madurado y se había vuelto más guapo con ese aire de elegancia. La altivez que se emitía en cada uno de sus movimientos había hecho que Sen Duan no se atreviera a actuar precipitadamente. Antes de que este nieto regresara a la ciudad, escuché sobre los asuntos del dominio de Dios y supe que el sabio necesitaba un zorro espiritual de nieve como regalo. En mi viaje de regreso, este nieto afortunadamente se encontró con esta cosita y la trajo fácilmente para dársela al abuelo. Todavía espero que el abuelo tenga la amabilidad de aceptar esto. Dentro del canto de Sen Siyu había una sonrisa contenida y su hermosa tez era como la obra de arte más perfecta de los cielos. Capítulo 18. La bestia mágica más fuerte, proceso de limpieza, índice, proceso de limpieza, clasificación, configuración y otros. Lista de personajes. Información de alquimia. El equipo acerca de mi capítulo 18. Exención de la pena de muerte. Medallón de oro. Parte 3. En el momento en que Sen Jiayi, que estaba de pie detrás de la espalda de Sen Yue, vio la llegada de Sen Siyi, una capa de sonrojo había subido a la superficie de su rostro. Ese matón mimado de antaño ya no existía y solo existía una joven enamorada. ¡Excelente! ¡Excelente! Después de quedarse en blanco por un momento, Sen Feng inmediatamente se echó a reír. Sin tener en cuenta la mirada de todos, Sen Siyu caminó con paso rápido hacia el lado de Sen Yanxiao. Durante el momento en que Sen Yanxiao, que aún no había podido reaccionar y responder, Sen Siyu extendió ambos brazos y la abrazó en su pecho. Yanxiao, he regresado. Puedes sentirte aliviado mientras todavía esté yo, no habrá nadie que pueda intimidarte. La voz de Sen Siyu era muy ligera y muy tierna. Sin embargo, esas palabras que se habían transmitido a los oídos de Sen Duan eran, sin embargo, como esos truenos ensordecedores. Sen Yanxiao parpadeó. Al oler ese aliento fresco y fresco que huía, ella estaba pensando en silencio en: ¿no se consideraría esto como una agresión indecente? Dentro de su cerebro, los recuerdos de Sen Siyu surgieron posteriormente. Si se dijera que Sen Yanxiao era la desgracia del clan Vermilion Beard, entonces Sen Siyu sería precisamente el orgullo del clan Vermilion Beard. Era una lástima que él no fuera el pariente consanguíneo del clan Vermilion Beard y fuera incapaz de ocupar el puesto de jefe del clan. Sin embargo, este orgullo había tratado especialmente bien esta vergüenza, lo cual era diferente de Sen Yifeng, quien había fingido rectitud cuando Sen Siyu la trataba bien con sinceridad. Según sus recuerdos iniciales, en cada aparición de Sen Siyu, siempre sería para proteger a Sen Yanxiao de ser incriminado por otros. A partir de la obstrucción de Sen Siyu, solo entonces, otras personas como Sen Yue no harán movimientos feroces contra Sen Yanxiao. Sin embargo, el buen trato de Sen Siyu a Sen Yanxiao también hizo que Sen Jiayi se cansara de Sen Yanxiao. Sin embargo, esa sensación de crisis de una joven realmente la había llenado por completo con el fuego de los celos. Quizás fue debido a los recuerdos anteriores del cuerpo poseído que habían generado un rastro de sentimiento familiar dentro de Sen Yanxiao hacia Sen Siyu. Con este hermano mayor, ella no estaba particularmente en conflicto. Sin embargo, en este mismo momento, Xiu soltó una frase. «Nada mal. ¿Qué no estuvo mal?» Sen Yanxiao no lo tuvo muy claro. Al mismo tiempo que pacificaba a este pequeño bastardo dentro de su seno, advertía a aquellas personas que habían conspirado y habían actuado en contra de la ley. Sen Siyu amasó la cabecita de Sen Yanxiao,
puedes ver en sus ojos que Shen Yanxiao es la niña de sus ojos. Siyu, esta vez lo has hecho bastante bien. ¿Qué recompensas quieres? El estado mental de Shen Feng estaba bastante bien con ese zorro de las nieves espiritual. Mirando hacia atrás y echando espuma a Shen Yanxiao que estaba en su seno y a ese zorro de las nieves espiritual, Shen Siyu sonrió levemente cuando dijo: si es así, entonces abuelo, por favor perdona las malas acciones de Yanxiao. Aparte de esto, este nieto no tiene otra petición. ¿Qué pasa con esta actitud de proteger ferozmente a los hijos? Shen Yue y Shen Duan miraron estupefactos a este rival más fuerte de sus propios hijos. No se atrevieron a creer que después de que este tipo hubiera regresado con grandes méritos, las recompensas se habrían utilizado inesperadamente en el cuerpo de esta basura. Shen Feng sonrió y dijo: si eso puede hacerte feliz, que así sea. Nadie se atrevió a cuestionar lo que Shen Feng había dicho. Hablando de ello nuevamente, simplemente valió la pena con respecto al intercambio entre esta única oportunidad de despertar al pájaro bermellón con una vida de idiota. Si Shen Siyu dijera entonces que quería convertirse en uno de los candidatos acordados del clan Vermillon Bird, entonces sería muy probable que tuvieran que llorar hasta morir dentro de su propia habitación. Aunque Shen Yifeng tenía la habilidad de matar instantáneamente a Shen Jiayi y Shen Jiabei, Shen Yifeng siempre sentiría que él habría sido el que sería asesinado instantáneamente si se enfrentara a Shen Siyu. Ese episodio de disputa había llegado así a su fin. La muerte del zorro de las nieves espiritual junto con la llegada del nuevo zorro de las nieves espiritual debía ocultarse y no hablarse abiertamente. Después de que Shen Feng dijo algunas palabras, despidió a todos. Esta vez, él personalmente había contratado a su ayudante de confianza para que cuidara la mazmorra para evitar que volviera a ocurrir la desgracia. En cuanto a Shen Yanxiao, sintió que el evento desde el principio hasta el final no tuvo nada que ver con ella. Sin lugar a dudas, si no fuera por Shen Siyu, quien abruptamente trajo el medallón de oro de exención de la pena de muerte, que era como si un dios hubiera descendido, posiblemente le habría suplicado al arrogante holgazán Xiu que hiciera un movimiento para salvar esa pequeña vida. De ella. Capítulo 19. Comer la propia fruta amarga parte 1. Este tipo de experiencia había obligado a Shen Yanxiao a pensar profundamente en lo insignificante que era a partir de ahora. Ante la presencia de Shen Duan y Shen Yue o la enorme presencia del clan Vermillon Bird, ella era impotente para luchar y resistir contra ellos. Solo podía apretar con fuerza esa carta de triunfo suya que era acelerar la destrucción de su sello, lo que a su vez le permitiría volverse más fuerte y luego devolverle todos los sustos que había recibido y que la habían golpeado hoy. Después de una ronda en la que ella trató el asunto como si no tuvieran relación con ella, Shen Yanxiao no sufrió ninguna pérdida y todo esto se debió en realidad a un hermano mayor que tenía una actitud extremadamente seria al proteger ferozmente a sus hijos. En su vida anterior, Shen Yanxiao era huérfana. Desde que era joven, se había dispersado y corrido por toda la ciudad. Todos los alimentos y la ropa que tenía dependían de sus habilidades y aprovechó la oportunidad para robar las cosas de otras personas. Literal meaning leading away a goat in passing. Cuando tenía 15 años, solo la gente de la organización la recogía para cuidarla. Dentro de la organización, era seguro que no había nadie que se hubiera preocupado por su vida o su muerte. Durante ese primer momento en que fue devuelta con una gran cantidad de huérfanos que ascendían a más de 100 de ellos. Sin embargo, después del transcurso de los 3 años de tiempo, finalmente, solo quedaron 3 personas que sobrevivieron al entrenamiento. Nunca había experimentado un afecto que la hubiera llegado, pero por primera vez, se encontró con una persona que la había protegido incesantemente, por lo que fue una escena impactante para ella. No había necesidad de mencionar a esos 2 mocosos, Shen Jiayi y Shen Jiabei, porque incluso frente a la presencia de Shen Yue y Shen Duan, la altivez de Shen Siyu era como si pudiera mantener el paso contra 10.000 enemigos por sí mismo. Y así, esos 2 mocosos que originalmente habían disfrutado intimidando a Shen Yanxiao solo pudieron mirar un poco a Shen Siyu. Después de eso, inmediatamente rodaron obedientemente hasta la esquina y se entretuvieron constantemente allí.
Sen Hyayi originalmente había querido aprovechar el momento en que Sensiyu había regresado mostrándole esa intención de adoración suya al criar a algunos jóvenes de repente. Sin embargo, Sensiyu había guiado a Sen Yanxiao con una mano y acababa de pasar junto a ella sin siquiera mirarla de reojo. Incluso esa voz suya saludando a Sensiyu, ¿cómo estás, hermano Sensiyu?, ya había sido dejada a un lado para ser convertida en polvo por la fuerza del viento. A los ojos de Sensiyu, aparte del jefe del clan, Sen Feng, solo Sen Yanxiao era la única persona capaz de recibir su reconocimiento. En cuanto a esa escoria, ni siquiera quiere concederles el lujo de echarles un vistazo. Acompañando el regreso de Sensiyu había grandes cantidades de alimentos y aparatos culinarios que fueron enviados a la pequeña habitación de Sen Yanxiao, que no era nada espaciosa. Sensiyu estaba tan ocupado hasta el punto que no tuvo tiempo de acompañar a Sen Yanxiao ya que Sen Feng había enviado gente de inmediato para convocarlo. Sentada con las piernas cruzadas encima de su cama, la boca de Sen Yanxiao no pudo evitar temblar mientras miraba los postres y artilugios que se habían amontonado como una montaña encima de la mesa. En cuanto a esos postres, todavía podía entender de alguna manera, pero esas pequeñas cosas son claramente lo que le hubiera gustado a un niño en edad preescolar. ¿Qué clase de broma era esta? Era bastante evidente que todo el tiempo, Sensiyu había tratado a Sen Yanxiao y la había mimado como si fuera un bebé. Sin embargo, a partir de ahora, el alma de Sen Yanxiao era de hecho una adulta. Ante aquel objeto infantil, no supo si reír o llorar y lo único que pudo fue preguntar en silencio al firmamento. Si no es oro y plata, incluso regalarle joyas y accesorios sería bueno, al menos uno puede venderlos por dinero. Justo en ese momento, cuando Sen Yanxiao se estaba secando las lágrimas por dentro, furiosa, Sen Hyayi, que había sido ignorada por Sensiyu, había entrado a la habitación. En el momento en que entró en la habitación, inmediatamente vio ese montón de regalos encima de la mesa y ese par de ojos suyos que se llenaron de ira se habían puesto rojos momentáneamente de celos. Tú, idiota, ¿sobre qué base hiciste que el hermano Siyu te tratara tan bien? Eres simple, solo una basura, estúpido. Incluso el sirviente más inferior dentro de la mansión es 100 veces más fuerte que tú, simplemente no mereces tener los artículos del hermano Siyu. Capítulo 20. La bestia mágica más fuerte, proceso de limpieza, índice, proceso de limpieza, clasificación, configuración y otros. Lista de personajes. Información de alquimia. El equipo acerca de mi capítulo 20. Comer la propia fruta amarga parte 2. Con pasos rápidos, Sen Hyayi caminó hasta el frente del escritorio. Luego levantó las manos y abrió las palmas. Una llama muy pequeña que se encendió en el hueco de su palma se había coagulado e inflado gradualmente. En cuanto a aquellas personas que habían cultivado su magia antes del rango 6, la cantidad de habilidades que podían dominar simplemente no era tanta y la habilidad que Sen Hyayi estaba usando a partir de ahora era precisamente la técnica de la bola de fuego, que era una de esas pocas contables. Habilidades. No los mereces. Con celos, Sen Hyayi disparó esa bola de fuego que estaba en el hueco de su palma. Acompañando ese fuerte sonido retumbante había una llama escarlata que envolvía frenéticamente esa pila de finos regalos que estaban sobre la mesa. En un abrir y cerrar de ojos, esos postres de olor dulce que tenían su olor esparcido por todas partes junto con esos finos artilugios se quemaron dentro de las llamas furiosas y instantáneamente se convirtieron en cenizas. Desde el principio hasta el final, sin ningún tipo de reacción, Sen Yanxiao estaba sentada encima de la cama mientras miraba en silencio a Sen Hyayi, quien se había vuelto radical debido a sus celos. Al quemar aquellas cosas que no le pertenecían, los celos en el corazón de Sen Hyayi habían disminuido en lo más mínimo. Sabía que Sensiyu fue convocado por Sen Feng y dentro de todo el clan Vermilion Beard, simplemente no había nadie que apareciera en la habitación de Sen Yanxiao en este momento. Por lo tanto, no importa lo que le hiciera a este idiota en este mismo momento, simplemente no habría nadie que pudiera evitar que sucediera. Los celos y la falta de voluntad habían instado a Sen Hyayi a acercarse a Sen Yanxiao paso a paso. Confiando en que ella era un poco más alta que Sen Yanxiao, Sen Hyayi agarró firmemente el cuello de Sen Yanxiao y la arrastró bruscamente fuera de la cama para avanzar hacia esa llama ardiente.
Realmente quiero ver si el hermano Siyu aún se habría compadecido de ti, este feo idiota, después de quemarte el pelo y las cejas. Senhyaji dijo ferozmente. Con el exterior de la habitación custodiado por Senhyabai, simplemente no tenía que preocuparse de que otros se enteraran de su conducta. Incluso si hubiera alguien que se hubiera dado cuenta de lo sucedido durante todo este evento, también habría sido tratado como si Sen Yanxiao fuera descuidado y hubiera volcado la llama de la vela, lo que resultó en la creación de un fuego que había quemado todos los regalos. Así como sus propios pelos. Nadie habría sospechado de ella porque simplemente no había nadie a quien le hubiera importado la vida o la muerte de este idiota. Excepto Sensiyu. Los mocosos de hoy en día se estaban volviendo cada vez más salvajes. Sen Yanxiao todavía sigue ingenuamente a Senhyaji mientras Senhyaji la arrastraba más cerca de la llama. Sin embargo, dentro de los ojos de Sen Yanxiao, una expresión vil y sonriente había pasado rápidamente. A medida que se hizo cada vez más evidente que la ola de calor se podía sentir rozando la piel, Sen Yanxiao entrecerró los ojos y miró al frenético Senhyaji, así como al montón de llamas furiosas y ardientes frente a ella. La comisura de su boca rosada se curvó inadvertidamente en una sonrisa siniestra. Una porción de isinforma fluyó y se condensó en las yemas de los dedos de Sen Yanxiao, que gradualmente se había formado en una pequeña llama. Esa llama estaba oculta detrás de la suya, mientras que Senhyaji, que estaba frente a ella, simplemente no se enteró. Al ver que llegó frente a la mesa quemada, ante los ojos de Sen Yanxiao, brotó una flor siniestra. La llama muy pequeña salió volando como una flecha que sale del arco. Justo cuando Senhyaji quería arrastrar a Sen Yanxiao a las llamas, Senhyaji sintió un estallido de dolor punzante en el tobillo. Sin la más mínima protección por su parte, su cuerpo había perdido momentáneamente el equilibrio, presa del pánico, su cuerpo había caído directamente de cara a esa hoguera. Mientras la llama ardiente la envolvía, esa alta temperatura había invadido todo el cuerpo de Senhyaji. La quemadura que se había extendido sobre su piel la hizo incapaz de contener un grito miserable. Ella simplemente no sabía qué le pasó y cómo misteriosamente tropezó y cayó en la hoguera. En medio de esos dolores agudos, Senhyaji, que estaba dentro de esa hoguera, luchaba mientras rodaba y sus ojos miraban inconscientemente la pequeña silueta que estaba fuera de la llama. Sen Yanxiao todavía tenía ese tipo de complexión delgada y todavía tenía esa cara poco atractiva. Capítulo 21. Comer la propia fruta amarga parte 3. Sin embargo, en este mismo momento, Sen Yanxiao, a quien había ridiculizado e intimidado durante mucho tiempo, en realidad estaba parada frente a ella y la estaba mirando, quien gritaba miserablemente dentro de esa hoguera. Dentro de ese par de ojos suyos, esa confusión suya en los días anteriores había cambiado desde la ignorancia y la confusión a una mirada desconocida pero terrible que miraba hacia Senhyaji. Sen Yanxiao se paró en silencio frente a la hoguera y miró la mirada miserable de Senhyaji siendo engullido por la llama. Sen Yanxiao tenía muy claro que este tipo de llama simplemente no sería suficiente para quemar a Senhyaji, quien había cultivado poderes mágicos hasta la muerte y solo la haría sufrir algunas heridas superficiales. Por lo tanto, Sen Yanxiao no tenía que preocuparse por si Senhyaji habría muerto o no. Sen Yanxiao simplemente tuvo que permanecer en su lugar original y disfrutar en silencio esa cara de Senhyaji retorciéndose de dolor. En el momento en que Senhyabai, que estaba vigilando el exterior de la puerta, escuchó esos gritos miserables, de alguna manera sintió que era sospechoso. Después de todo, junto con esa voz familiar que había producido más y más gritos miserables y tristes, solo se había dado cuenta de que había algún problema. Con ese sonido de golpe, abrió la puerta de la habitación. En esa fracción de segundo cuando se abrió la puerta, la escena que apareció ante sus ojos mientras Senhyaji luchaba dentro de la llama. En cuanto a lo que había asombrado a Senhyabai, en realidad fue la persona que estaba parada junto a esa llama, que era Sen Yanxiao, donde tenía una sonrisa. «Hyabai, sálvame». Senhyaji solo podía pedirle ayuda a su hermano menor, ya que simplemente no tenía forma de salir de la mesa de madera quemada, destruida y atascada, donde la llama quemaba y asaba sin piedad su cuerpo. Solo entonces el alma de Senhyabai regresó a su cuerpo en un frenesí.
No tuvo tiempo de reflexionar sobre esa sonrisa desconocida y muy siniestra que había en el rostro de Shen Yanxiao mientras salía apresuradamente de la habitación para pedir ayuda. Después de un corto periodo de tiempo, Shen Yue trajo un grupo de personas y se apresuró a ir a la habitación de Shen Yanxiao. Después de unos cuantos cubos de agua limpia, la intensidad del fuego finalmente disminuyó. En cuanto a Shen Jiayi, que había sido atormentada por la llama durante años, ya se había desmayado hace mucho tiempo debido al miedo y a la falta de resistencia de su fuerza física. Alrededor de un cuarto de hora antes de la noche, las personas que vinieron a preguntar, así como Shen Feng y Shen Siyu, miraron la habitación que estaba hecha un desastre. Después de mirar la habitación, su tez era desagradable. Shen Feng, que estaba parado frente a la puerta, frunció el ceño mientras miraba el rostro de Shen Yue que estaba lleno de ira mientras sostenía a Shen Jiayi. Antes, Shen Feng aún había tenido tiempo de abrir la boca. Shen Siyu, que estaba a su lado, ya había caminado primero hasta el lado de Shen Yanxiao. Luego la llevó hacia un lado e inspeccionó cada parte de su cuerpo para ver si estaba herida o no. Shen Yanxiao, lo has hecho bastante bien. Shen Yue miró con angustia a su hija que todavía estaba en el seno. Si no fuera por el hecho de que Shen Feng estaba aquí en este momento, era muy probable que hace mucho tiempo se hubiera abalanzado sobre Shen Yanxiao y la hubiera destrozado en fragmentos. Como Shen Siyu tenía a Shen Yanxiao protegido a sus espaldas, miró a Shen Yue y dijo: «Segundo tío, ¿por qué dices tal cosa? ¿Qué tiene que ver este asunto con Yanxiao? ¿Cómo es posible que ella no tenga relación con este asunto?» Jiayi resultó herida en su habitación y está muy claro que es este vil engendro el que ha albergado esta mala intención de querer herir a Jiayi. No importa cómo pensara Shen Feng al respecto, Shen Yue siempre, desde el principio, simplemente no estaba convencido de que Shen Yanxiao, siendo este tipo de basura, hubiera sido uno de los parientes consanguíneos del clan Vermilion Beard. Levantar este tipo de basura fue precisamente una vergüenza para el clan Vermilion Beard. Sin embargo, hoy en día se precipitaba hacia el desastre en rápida sucesión. A partir de ahora, ella había herido a su hija y ¿cómo podría tolerarla? El normalmente gentil Shen Siyu entrecerró los ojos y una mancha de peligrosidad pasó por sus ojos. «Todos ustedes, cállense». Shen Feng gritó en voz baja. De un vistazo, miró a Shen Yue que estaba divagando. «Lo diré una vez más. Ella es la hija de Shen Yu. Si hay alguien que se haya atrevido a reprochar descuidadamente de nuevo, será mejor que esa persona se lance». Shen Yue solo pudo apretar los dientes y reprimir la ira en su corazón cuando dijo: «Papá, Jiayi es de hecho tu nieta biológica, y a partir de ahora, esta basura la estaba lastimando inesperadamente. Podría ser que no te importe este asunto». Relación familiar. Si Shen Jiayi era la nieta de Shen Feng, ¿cómo es que Shen Yanxiao no lo era? Shen Yanxiao se burló en su corazón mientras estaba detrás de Shen Siyu. Capítulo 22. El león abre la boca parte 1. Si no lo he recordado mal, Shen Jiayi ya había cultivado su magia hasta el rango 5. Segundo tío, ¿estás tratando de decir que Shen Jiayi, que ocupa el rango 5 en magia, fue herido por Yanxiao, que carece por completo de magia y doble? ¿Y? Un rastro de leve ira había flotado en el rostro de Shen Siyu, que antes era suave como el jade. Sin embargo, ese rastro de intención enojada había añadido otra dosis de aire distante y remoto al caballero culto y refinado de los tiempos anteriores. Incluso si fuera precisamente Shen Yue, él también finalmente había percibido esa parte de poderosa sensación opresiva que se emitía desde el propio cuerpo de Shen Siyu y estaba interiormente temeroso. ¿Qué nivel de fuerza había alcanzado este joven para poder inesperadamente enviar este tipo de aire formidable e imponente? Una persona que era de rango 5 en magia y fue herida por un idiota que no conocía por completo el Dou y la magia. Si eso se extendiera, definitivamente podría convertirse en la broma más grande en el imperio Longxuan en estos 100 años. No había necesidad de decir si Shen Feng creería en ello o no, incluso el propio Shen Yue probablemente no habría sido capaz de aceptar este tipo de hecho. Si realmente fuera así, ¿no se podría decir que una basura era mucho más formidable que su hija de la que estaba intensamente orgulloso hasta ahora? La tez de Shen Yue había cambiado de blanco a verde y morado. «Jiabei, al final dime qué pasó».
Shen Feng arrugó las cejas. El asunto había ocurrido en la habitación de Shen Yanxiao. Según el razonamiento habitual, con la aparición de Shen Jiayi y Shen Jiabei aquí, Shen Yanxiao ciertamente habría sido el desafortunado. Sin embargo, hoy parecía como si hubieran cambiado de posición. Shen Jiayi todavía estaba inconsciente mientras que el rostro de Shen Jiabei tenía esa mirada demacrada. Sin embargo, Shen Jiabei tenía mucho miedo del habitualmente silencioso Shen Feng. A pesar de que Shen Feng era su abuelo, Shen Feng normalmente no tenía ninguna intimidad con Shen Jiabei. Al escuchar su nombre, Shen Jiabei tragó saliva e inconscientemente miró a Shen Yanxiao, quien estaba siendo protegido a espaldas de Shen Ziyu. Shen Yanxiao a partir de ahora tenía como si hubiera regresado una vez más a su estado anterior, la idiota confundida e ignorante. Esa mirada demoníaca y desenfrenada de hace un momento había desaparecido por completo, pero con ese corto periodo de tiempo, esa escena se había grabado profundamente en la mente de Shen Jiabei. Sin saberlo y sin una razón, en el momento en que miró a Shen Yanxiao, su mente interior ya no se dirigía hacia la dirección del desprecio y el desprecio hacia ella, sino que solo existía esa desgana trascendental. ¿Por qué no hablas? Al ver que su hijo estaba mirando a ese idiota como un tonto, Shen Yue se enojó. Con un temblor, Shen Jiabei habló apresuradamente, yo tampoco sé nada en absoluto, mi hermana solo me pidió que vigilara la puerta. En cuanto a lo que ha sucedido dentro de esa habitación, no lo tengo del todo claro. Por lo general, Shen Jiabei se habría limitado a arrojar piedras a la persona que se cayó de un pozo. Por lo tanto, incluso si no hubiera visto a Shen Yanxiao hacer un movimiento, le habría echado la culpa a ella. Sin embargo, a partir de ahora, su mente era como una roca presionada y, sin importar que, tampoco se habría atrevido a decir ninguna palabra para difamar a Shen Yanxiao. Definitivamente no querría ver ese tipo de sonrisa que habría hecho que a la gente se le helara la sangre por segunda vez. ¿Guardando en la entrada? Shen Ziyu lanzó una mirada a Shen Jiabei y Shen Jiabei era como una codorniz asustada encogiendo su cuello. Shen Jiabei luego se echó hacia un lado. Shen Feng arrugó las cejas más profundamente. Hasta ahora, no había habido ningún tipo de pista. La sabiduría de Shen Yanxiao era solo del nivel de un niño de 4 años y no se podía contar con las cosas que se preguntaban por su boca. En cuanto a Shen Jiayi, ella todavía estaba inconsciente y era más imposible contar con ella. Haga que estas personas se retiren primero y luego haré que Shen Yu lo mire. Ustedes piensan que no tenemos suficientes cosas acumuladas, ¿verdad? ¿Por qué estás holgazaneando? Ve a hacer una cosa u otra. Shen Feng estaba teniendo un gran dolor de cabeza porque a partir de ahora, toda su fuerza física y mental estaba puesta en el asunto de despertar al pájaro bermellón y donde todavía estaría de humor para manejar esos asuntos insignificantes sobre los que esos mocosos están discutiendo inútilmente. Bajo el mando de Shen Feng, todos no pudieron evitar manejarlos de un vistazo. Shen Yue se fue excesivamente y sin resignación junto con Shen Jiayi y Shen Jiabei. Después de que Shen Feng hubo transmitido algunas palabras, él también se alejó. Está sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.